Hola a todos, yo soy Santiago. Yo soy Andrés. Yo soy Alejo. Bienvenidos a Línea de Visión. Volvemos a tener un Alejo por cuarto episodio consecutivo. Yo creo que ya es regla del podcast que alguna persona que está en el podcast se llame Alejandro. Ey, no. Lo siento, pero pues... Esto va a complicar mucho los invitados. Pero eso es muy fácil. En Medellín la mitad de los hombres se llaman Andrés y la otra mitad se llaman Alejandro. Ey, los Santiagos que... Bueno. Son esa otra mitad que a nadie le importa. ¿Son de Envigado, cierto? ¿Son de Envigado? Exacto, exactamente. Gracias, Ahí Alejo. está, bueno. Entonces, volvemos a tener aquí a Alejo Hoyos, que estuvo en nuestro último capítulo en el cual estábamos hablando de Blood Bowl, que es un juego de minis de especialista de Games Workshop de fútbol de fantasía, ¿cierto? Estilo más fútbol americano rugby, ¿cierto? Hablamos sobre juegos con pelotas y pelotas de diferentes formas. Ajá. Una de ellas era muy pequeña y se jugaba en palos. Quidditch. Ah, sí. Y una de esas pelotas era un muñequito que le arrancaban una pata. Sí. Esa imagen se quedó grabada en mi cerebro. Sí, Sobre todo la pelota como peleando para sobrevivir y salir del campo. La pata se puede haber caído sola, pues nadie... Sabemos que tiene una sola. Okay. Si eso les suena interesante, escuchen nuestro capítulo anterior si no lo han escuchado. A mí la verdad esto me haría ir de una a escucharlo. Mejor introducción no pudimos haber hecho, pero exacto. Bueno. Hoy es uno de esos episodios que no nos centramos como tal en un juego en específico, sino que hablamos más del hobby en general. Hoy es canon, entonces. No, siempre es chismes, Andy. ¿Por qué estás intentando que haya canon? ¿Cuándo es canon entonces? Nuestros chismes son canon de nuestro universo, pero por fuera del universo de Línea de Visión no garantizamos nada. El LDB Verse. EU, Expanded Universe. Lo mejor de todo es que cada que necesitan una persona de mucha edad, que lleve mucho rato jugando, invitamos que a le Alejo. quieran decir que está viejo, me invitan a mí. Sí, y pues los chismes del 96 me los invento como quiera y usted no tiene que Exacto. Y a nadie le va... Pues, o sea, es como... Marica, seguro mucha de la gente que nos escucha en este momento ni siquiera estaban vivos en el 96, entonces... Hey. Bueno, yo sí. Bueno. Igual contaré la historia de cuando gané campeonatos del mundo en el 96. Exacto. No se viene... Aquí estamos haciendo spoilers de lo que se viene. Entonces, si no se habían dado cuenta, invitamos a Alejo porque está viejo y porque lleva mucho tiempo jugando miniaturas. Entonces, lo que vamos a estar hablando en este episodio, que espero sea claro por el nombre del episodio, que todavía no sé cuál es, entonces ese es un problema para el Santiago del futuro. Ustedes ya seguro vieron que también lo resolvió. Va a ser hablar un poquito de la historia del hobby de miniaturas a través de Alejo, ¿cierto? Ahí posiblemente en algún punto pues yo también pueda recordar, intentar los momentos en que hice parte, y Andrés también en su corta trayectoria en el mundo de las minis. Yo empecé a jugar minis hace mucho tiempo. Sí, digo corta no porque fue hace poco, sino por lo que duró. Ah, sí. Fugaz. La historia fugaz. Sí. Eso. Listo, entonces sí, ese es como nuestro tema de hoy, y es un formato cuando hablamos así mucho más libre, más entretenido, esperemos. Entonces, Alejo, más que cuántos años tenés, porque es un número inefable. Vamos a hablar si supiera que es inefable estaría muy ofendido, yo creo. Esa es una palabra muy Santi, ¿no? Inefable. No digas nada, Andy, que estuvimos trabajando en un script para un video y solo escribiste palabras que nadie diría conversando. Qué inefable de tu parte. Ajá. Uruguay. Entonces, Alejo, ¿cuántos años llevas jugando minis? Estamos en el 2021. Uy, vamos a hacer un ejercicio matemático. Sí. Yo empecé en el 96. Ok. Entonces, 21 más 4, 25 años. 25 años jugando minis. Uy. Okay. Andy, ¿cuántos años jugaste Algunas personas minis? podrían decir que eso es toda una vida. Yo una vida más, un poquito más. ¿Yo qué? ¿Cuántos años jugaste minis más o menos? 2 años y mucho. Pues si junto todo, lo que es que jugué varios juegos y como en etapas diferentes de mi vida, pero sí, por ahí 2 o 3 años máximo. Listo, yo llevo por ahí desde el 90, es que 90, muy bien, cuando nací, desde el 2005. De mala, ya dijo 90. Entonces, 16 años, más o menos.
Entonces aquí tenemos, si juntamos, este sería un buen punto para hacer como datos raros de cuánto viven las cosas, pero no los tengo a la mano. No, está bien. Bueno, listo. Entonces, Alejo, ¿con qué empezaste a jugar? Contanos, ¿cómo era el 96? Uy, hijo de pucha, Medellín en el 96. Nos metimos en... esto va a estar muy sabroso. Yo estaba muy chiquito, no me acuerdo, la verdad. ¿Cómo era que íbamos a empezar? Pepe Sierra. Eso. Estamos hablando de Pepe Sierra. No, yo empecé a estudiar en la universidad y me dijeron que había un lugar donde vendían cositas para maquetas. Yo estudié arquitectura aquí en Bolivariana y se llamaba Mundo Hobby el lugar. Eso fue por ahí. Eso era muy marzo del famoso, 96, ¿no? sí. Yo sí, me acuerdo. sí. Mundo Hobby ya cerró. Yo creo que no cerró, pero pues es muy específico pues lo que venden ahora de hobbies. Eso quedaba por el aeropuerto. Por el aeropuerto, Ujú. don Jorge Luis. Ya. Entonces fui a ver qué había para maquetas y en ese momento estaban destapando una caja de Warhammer Fantasy, 5ª edición. Así. Y ahí, ¿no tenés un sonidito como...? No era lo que No, esperaba. el épico, hay uno todo épico. Hay uno todo épico. Así que es como de guerra. Ah, Ese, dale, contanos. ese estuvo genial. Ajá. Apenas destaparon esa caja, yo, ¿cómo existen qué? Miniaturas. Lástima que eso sea para niños. No. Es para adultos, pues normalmente adultos tenés que saber leer, tenés que saber interpretar reglas. Me mostraron unos libros inmensos de reglas y una cantidad de cosas, una cosa loquísima. Ok. Para poner en contexto, 5ª edición, Warhammer Fantasy, ¿hasta cuál edición llegó? ¿Sabes? Warhammer Fantasy hasta 8ª edición, ahí se acabó. Y empezó Age of Sigmar Que y ya va, creo que en la segunda, pues. episodio 2 o 3, me acuerdo que hablamos de esa historia. Ah, bueno, sí, por ahí pena. contamos de Age of Sigmar. No hemos contado todavía, ese es uno que estamos debiendo. Ujú. La historia de Warhammer Fantasy. La historia antigua. Que esa puede que como tiene la palabra historia, puede que invitemos a Alejo otra Algún vez. Alejo, algún Bueno. Alejo. Pero está bien, sigamos. Entonces estaban destapándolo. Las miniaturas eran caballeros artúricos y hombres lagarto. O sea, tenía todo lo sollado que pueda haber, ¿cierto? Caballería, monstruos, magia. Todo lo que un muchacho de la universidad quería en ese En el momento. 96. Yo fui de los que desperdicié la vida estudiando en vez de ir a jugar billar y beber. Sí, Entonces total. era... Uf, No, total, sí. Pues te entiendo porque yo también. sos de esos que no saben disfrutar la vida haciendo cosas que no debería. Ajá. Entonces ahí empezó. Eso fue, si no estoy mal, en marzo. De puro de buenas no me habían dado regalo de cumpleaños todavía. Cuando uno todavía... Es la única vez que uno dice de puro de buenas Sí. no me dieron regalo. Entonces pedí una cajita de estas. Cuando eso era horrible porque pues, ¿cuál pedir por internet? No, nada. Ajá. Había que solicitarla ya, prepagar más o menos en lo que estaba el dólar. Cuando llegara, pues se reliquidaba. Se y ajustaba, sí. el dólar no subía casi Y ni se nada. demoraba. Sí, demoró como 2 meses, algo así, sí. Ok. Sí, Royal Mail. Horrible, Ajá. horrible. Y la comunidad éramos 4 personas que estábamos ahí. Ok. Que las traía el hijo, otro señor, que en ese momento no era señor, igual que yo no era señor. Y yo. ¿Todavía le decís a él señor o no? Le digo señor fiscal porque Ah, ok. de Porque esas eso- cosas que si no le digo señor fiscal es como maluco. Ok. Diego Tobón se llama él. Ok. Entonces, súper bacano. Pues empezó todos muy afiebrados, muy engomados y arrancamos a comprar cositas y a jugar. Cuando eso también era un poquito difícil, nuestro poder adquisitivo no era tan amplio y los pedidos eran cada 3 meses. Entonces pida lo que pueda ahorita y pidamos de estos 2 ejércitos que ya sabemos que existen, de este único juego, no vamos a pedir de ningún otro juego, no hay otras posibilidades. Y cuando lleguen las cosas y nos juntemos, pues préstame lo tuyo y préstame lo tuyo. Yo juego a este lado con este ejército y yo te presto lo que tengo de este otro y vos jugás al otro lado con lo que tengas. Porque además Alejo, pues aquí todos los comentarios van a hacer que Alejo sea como muy viejo. En esa época del internet no existía pues acá básicamente. O sea, eso todavía era... Sí. Pues no, en el 96 sí había internet, pero era dial-up y... Y no era común, pues no era como que... Pues no existía la página de Games Workshop, Sí, por ejemplo, sí, entonces no, no podías no. ir a meterte a ver qué vendían. Sí, no. Entonces, ¿cómo se enteraban de las minis, de las reglas? Pues te la encontraste en Mundo Hobby.
Sí, me la encontré en Mundo Hobby. Ellos traían las revistas. Ujú. La White Dwarf. La White Dwarf, cuando eso, ¿cierto? Y traían folleticos y de todo. Y traían el catálogo de... Un catálogo de- físico. Un catálogo físico. Entonces te vendían el catálogo si querías. Pues no es que te obligaran a comprarlo, pero era inevitable. Claro. Entonces ya simplemente apuntabas el numerito, el código, se lo entregas al señor, te calculaba más o menos el dólar y esperé Ujú. los 2 meses. Cuando Y llegue buena suerte. reliquidemos y buena suerte. Ajá, Ajá. exacto. Ay, esto se siente tan viejo. Es que yo me acuerdo cuando yo empecé en el 2005, también había un catálogo. Estamos hablando de 9 años de diferencia, Sí, pues. No es que pero estemos- no era que uno tachara nada ni nada de eso. Ya se usaba un computador para los pedidos. Y es que en el 2005 tampoco era que, o sea, había internet, pero pues es que las compras por internet en Colombia se empezaron a hacer, pues, o sea, que uno confiara de las compras en Ah, fue internet hace hechas en Colombia fue relativamente hace poco. muy poco. Ujú. Pero es que, y además miren esto, o sea, éramos 4 jugadores. La mitad de los jugadores eran los de la tienda, Sí, ¿cierto? El señor y el hijo. La otra mitad, pues no teníamos una mesa donde jugar, ni con quién, y ninguna persona que uno conociera se iba a engomar con un juego tan aburridor, tan largo, Ajá. tan difícil de adquirir que era en ese momento. Entonces, comprémoslo acá porque acá es donde vamos a venir a jugar. Nada, Sí. nada más se pensaba pues en eso. ¿Y más o menos cuánto tiempo duraron como en ese status quo? Siendo 4 jugadores en la tienda, pidiendo así. Siendo 4 jugadores poquito, pero en la tienda sí duró varios añitos, pues unos, creo yo, por ahí 4 años estuvimos jugando en esa tienda y iba yendo más gente y yendo más gente cada vez. y espérate, sin ánimo de hablar mal del dueño de la tienda, pero era divertido jugar con él porque muchas veces es como el dueño del balón, entonces hay que jugar, pues como cuando uno era chiquito y iba a jugar con los amiguitos y era el dueño del balón, entonces había que seguirle los caprichos al dueño del balón para que no se lo llevara para la casa. No, era súper divertido. O sea, uno iba allá y la señora de la casa le sacaba a uno comida Claro. y el señor le ayudaba a uno y le imprimaba las miniaturas con su aerógrafo, que era el único que tenía, obviamente. Él era, Ajá. pues, el señor es súper teso En modelismo. en modelismo. Él hacía la escenografía muy bien hecha porque hacía pesebres y hacía maquetas de trenes. Ajá, Pues, era ya, de hecho, era lo que impulsaba que todo el mundo quisiera seguir jugando. claro. Pues si no hubieran dejado a los otros 2 jugadores o 3 o 4 que fuimos Eso llegando, hubiera muerto hubiera rápido. muerto de una vez. Sí. Sí. Y Perdón, eso es súper importante. O sea, esas semillas iniciales de cualquier hobby son demasiado importantes, que este dueño haya hecho, pues los haya invitado y haya puesto su casa y haya puesto su escenografía y su no sé qué, por lo que dices, pues o sea, es bien difícil que es arrancar una comunidad. Ahora si se le empieza a poner trabas de negocio, de no sé qué, pues eso tiende a ser más improductivo que beneficioso. Pues. Total, o sea, pues allá era una tienda, pero también era un lugar de hobby y él lo tenía mucho más por hobby que por tienda, Claro. entonces para él era divertido y le enseñaba a uno pues el valor de aprender las reglas bien, de saber negociar un punto medio para todos los jugadores y que todos nos divirtamos, ¿cierto? Sí, Lo que es decir, si la semilla hubiera sido yo quiero ganar y punto, se hubiera armado otra cosa totalmente diferente a lo que se armó Sí. en ese momento. ujú, después, digamos, Mundo Hobby, hubo otras ludotecas acá en Medellín, ¿cierto? Sí, hubo otras, recuerdo ahora Juego Irreal, no, perdón, era Tu turno. Tu Turno, hubo una Valinor. Valinor, hubo- a mí me tocó Valinor, pero en Magic, pues como juegos de cartas. Pero ellos tenían un cuarto, eso era como una casa vieja y era muy bonita y tenía un cuarto que era como con... Para jugar las minis. para jugar allá, minis. sí. Y era súper impresionante por la mesa que tenían ahí. Yo me acuerdo que en esa Todo. época cuando uno iba a una ludoteca y tenían espacio para minis, uno sabía, pues primero era como aparte y cerrado, y segundo uno llegaba al principio del día y uno hacía, pues jugaba 80.000 juegos, 80.000 partidas de Magic o de lo que estuviera jugando, y después cuando uno ya se iba a ir, ellos apenas iban a terminar como la primera ronda o la segunda ronda. Sí, eran jueguitos, pues, todavía son un poquito más largos que un juego de mesa, pues, pero cuando eso jugábamos 5, 6 horas, 7 horas, no sabíamos mucho las reglas, no entendíamos muchas cosas, teníamos que leer cosas en inglés y cosas en español, y no todos hablamos el mismo nivel de Y inglés. otra vez no existían pues como todas las herramientas de hoy en día para uno salir de dudas de las reglas. Claro. ¿cierto? Exacto, o sea, es lo que usted interpreta y lo que logremos adivinar y aprender acá. Pues Ah, nos llegó a pasar que 2 años después de jugar una edición, estamos encontrando, venga, esa regla la hicimos mal nada más estos 2 años pues que llevamos jugando. Yo te iba a preguntar,
se me hace similar a cuando yo empecé a jugar Calabozos y Dragones. Fue ya a finales de los 90s. Pero en esa época, pues lo mismo. No había internet, era difícil, etcétera, etcétera. Y aparte de todo, los manuales que nos llegaban acá, o los manuales a los que yo tenía acceso, porque yo no tenía plata para mandar a comprar manuales originales, era la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia. Entonces llegaba un punto en que uno tenía que descifrar jeroglíficos y uno dice, yo creo que ahí dice que es un -1. O sea, yo creo que tenés un -1. Entonces muchas veces era como, pues, como jugar a las reglas que uno quisiera. La ventaja de este es que uno era muy gomoso y en los libros aparecía la forma de pintarlos, las ideas de cómo hacer escenografía, aparecía como todo, entonces todos teníamos los libros y además era un ejército pues que tenía cada uno, era el libro de reglas y el libro de ejército. Entonces, Ya. inicialmente, claro, la fotocopia para arrancar a jugar, pero se volvía algo muy, muy propio comprar el libro y tenerlo para poder como completar todo. Ok. En ese momento ya, ¿cómo era la comunidad? ¿Todavía seguían siendo unos poquitos que jugaban pues en las ludotecas? Yo pensaría que sí, eran, digamos, unos 15 personas, una cosa así. No eran demasiados tampoco que jugaban. En ese momento hubo cierta rivalidad en ludotecas, entonces o Sí. jugabas en una, jugabas en la otra, ¿cierto? Estábamos qué sé yo. Para mí era Draco porque me quedaba, pues yo vivía aquí y me quedaba aquí al lado, entonces pues yo me la pasaba en Draco. Pero sí me acuerdo que había como cierta rivalidad, como no, yo, pues hay gente, pues como que los clientes eran casi que exclusivos de una sola ludoteca. Sí, sí. Entonces sí pasaba eso. Sin embargo, nunca hubo una rivalidad real entre los jugadores de las comunidades. No, no. Y cuando eso, pues nadie hacía nada competitivo. Nos encontramos los sábados casi siempre, jugamos los sábados y pasamos bueno un rato. Entonces no había como la oportunidad de juntarse varios. Creo que la primera vez que se hizo un torneo fue la gente de Valinor. Hicieron un torneo en el Tesoro, patrocinado por la alcaldía. El Tesoro es un centro comercial. El Tesoro Centro Comercial, perdón, sí. Patrocinado por la alcaldía, inclusive de la secretaría de no sé qué, fueron a saludar, a entregarnos unas bolsitas. Es que miren a estos ñoños en su ambiente natural. Etnografía. Inclusive en ese torneo se hizo torneo de pintura también. Todos llevamos las miniaturas, había unas miniaturas muy bien pintadas ya en ese momento, había una gente muy Pero sí, tesa. o son tus, No, muy bien. o son tus gafas de tinte rosa nostálgicas mirando hacia No, atrás. no. Había un grupito que no jugaba, es que jugaban como en sus casas. El grupito de el hoy jefe de carrera en Neafit de Ingeniería en diseño de producto. de diseño Nicolás de producto, Peñalosa. Nicolás Peñalosa, él fue sí será un maestro para pintar, era una cosa absurda, pues. Ok. Uno se presentaba a los torneos de pintura como para ver qué iba a llevar él y con qué se le iba a ganar, pues, pero Sí. nada que hacer. Pero entonces lo curioso es que, claro, él llevó su super demonio grandote, con sangre hermoso, lo más bien pintado del mundo. Yo llevé unos orcos regular 3/4 y llegó un dragón azul envuelto en algodón porque estaban en las nubes. No tan bien pintado, pero pues es la alcaldía. La alcaldía no puede patrocinar que gane un demonio, entonces obviamente el dragón Gana el azul dragón. celestial fue el No campeón lo de puedo pintura. creer, claro. Medellín tan godita. Ajá. Desde tiempos inmemoriales. Típico. Ujú. Y ahí ya se empezó a hacer una comunidad. Sí. Entonces jugamos el torneo, se conoció la gente que estaba... O sea, ese torneo consolidó la comunidad aquí en Medellín. Sí, consolidó el hecho de que, venga, no, pues yo juego en tal parte, pero puedo jugar en tal otro, no tengo ningún problema, pues no Sí. tengo por qué no hacerlo. Sí. Y realmente uno sentía como que ir a otra tienda sería traicionar, pero nunca las tiendas hicieron ese punto de no, Sí. si usted va a tal parte. No, no, no. Era más como un sentimiento de uno. Porque mira que es muy similar en juegos de mesa, para la comunidad de juegos de mesa aquí en Medellín, la unificó fue el Nutacón, pues El Nutacón, sí. una convención que se hizo de juegos de mesa, pero si no fue, pues, bueno, seguramente algún otro evento lo hubiera unificado, pero siempre se necesita un evento así medio, pues que logre convocar a todo el mundo para que nos conozcamos y digamos si vivimos en extremos lejanos de la ciudad, pero pues existimos. O jugamos en diferentes partes, cosas por el estilo. Y uno siempre siente que uno juega el juego a su manera y que nadie más lo va a jugar igual o que nadie más lo enfoca igual y después se da cuenta que la otra gente lo enfoca exactamente igual y ve Sí. que bien, pues, qué bien. ¿Y te acordás, Alejo, de pronto en qué año fue ese torneo? El
torneo yo creo que fue en el 2000, cerca del 2000, si no Sí. estoy mal. 2000 poquito. Sí, sí, sí. O sea, al principio sí fueron varios años los que simplemente pasé rico. Y creo que me adelanté un poquito porque Pasó algo. hay una cosa muy bacana Cosas bacanas en la mitad. en la tienda en la que jugábamos, donde don Jorge, se me olvidó otra vez, ¿cómo es el nombre que les dije ahorita? El del aeropuerto. Mundo Hobby. Mundo Hobby. Allá tenían 2 líneas telefónicas. Sí. Cuando llegaba un pedido, yo siempre pidieron esto y esto y esto y traigamos esto y esto, que lo más seguro es que los muchachos se lo lleven. Obvio. Ya en ese punto ya... La ñapa. Sí, ya uno sabía, como tenía que esperar 3 meses, usted tenía sus ahorros Claro, para lo por que supuesto. llegara de más. Y entonces era don Jorge y la esposa, cada uno llamaba a Diego Tobón uno y a Alejo Hoyos el otro. A ver quién se lo lleva Llámelos primero. al tiempo porque esto es una competencia, el que llegue a ver qué se va a llevar de acá rápido. Y entonces a cada rato nos encontrábamos en la, en la cuadra. Ya se parqueó Diego, yo parqueo aquí, lo que sea, porque yo necesito ir por lo que haya llegado allá. Ajá. Entonces eso era muy bacano, pues llegar un pedido no era lo mismo que ahora, que uno se Claro. emociona, pero usted sabe que llegó para usted, ¿cierto? Sí, uno Y mira. era una emoción de... O sea, en este momento la emoción de que llegue un paquete de Amazon dura 2 segundos. Pues cuando te llega y ya, pero es súper normal. Mientras que sí me acuerdo que en esa época si a uno le llegaba un paquete de lo que fuera, juepucho, uno hasta guardaba todos los envoltorios para... Pues o yo. Sí, total. Y vos, pues qué sé yo, ahora estás antojado de 4 juegos, pediste uno y estás Ajá. esperando que de pronto en el paquete que llegue en 2 meses, unos otros que están antojados, pero no lo puedes pedir porque no había la plata, Claro. si llegue. O sea, tenía su cuento muy, Sí, muy sí. bacano. Ujú. Mera estrategia comercial la que tenían ahí. Un poco pegado a la adicción, pero sí. Sí, pues, está bien. estos niños ahí parando de comer por meses. Unos jóvenes que no salían de casa. Yo en esa época, tengo que confesarlo, yo empecé a vender Magic en el colegio. Y yo me hice mucha plata porque yo le vendía Magic a los niños de primaria. Y ellos se gastaban me llegaban con toda la plata. Y yo se la recibía, obviamente, pues porque yo era muy malo en esa época. Uno tiene derecho a mejorar, ajá, Andy. sí, Muy exacto. muy comercial, Sí. se llama muy comercial. Pero sí, yo pues sí, mal hecho, pero bueno. Ya, eso es lo que iba a decir. Bueno, entonces, a ver, Alejo, estamos por acá en el principio de los 2000, ya se conocieron un poquito las comunidades, todo eso. ¿Qué pasó después? Entonces ya don Jorge tomó como la iniciativa de escribirle a Games Workshop Ujú. un correo para que le dieran el número de teléfono para poder llamar, para poder decir, yo quiero ser más oficial, queremos hacer un torneo oficial de Games Workshop. Le dieron su torneo oficial Games Workshop, súper bacano, pues, con premiación inclusive. Sí. Esa fue una super jugada también de Games Workshop. Mandó de premiación una caja de inicio de Morheim. Ok, Entonces yo sí los premio, pero pues van a empezar otro juego más. claro. Muy bien hecho. Y ese torneo se hizo en la Terminal del Sur. Ujú. Ujú. La terminal del transporte del sur acá en Medellín, que es una de las 2 terminales de buses de la ciudad. Y queda en el sur. Y Por eso queda de ahí su nombre. El sur relativo. Para mí queda en el norte. Y la otra más al norte. Estamos hablando que no vivís en Medellín. Ajá. Bueno, iba a hablar sobre la terminal del sur, pero eso no le importa a la gente. Es un edificio. Es hasta interesante esa terminal. Esa terminal es Arquitectónicamente. es muy chévere y se presta para un montón de eventos súper interesantes. No sé, es como muy... Y es como brutalista, ¿no? sí, es súper como ese brutalista. estilo. Y Sí. tiene muchos espacios que sobran Sí. Ajá. por su mismo diseño mamotretudo, brutalista, Ajá. que se pueden usar para los eventos y es Eso. muy bacano. Pues, teníamos que decirlos porque ustedes nos escuchan por este tipo de datos importantes de los juegos de Es miniaturas. canon. Ujú. El estilo brutalista en Medellín. Ese torneo trajo muchísima más gente. Claro, tenía nombre. Nos prometieron y cumplieron que nos iban a sacar en la revista White Dwarf. Que eso era... Ok. ¿Vos tenés eso recortado en algún lado? Tengo los foticos de eso en WhatsApp. Como destacaditos. Ujú. Pero espérate, no, te me estás adelantando. Entonces, les prometieron eso. Sí, sí, sí. Y de hecho se cumplió, pues. Se Sí, hizo el torneo. sí. No es importante decir que yo quedé campeón, pues. ¿Para qué? No es necesario. Es un dato más. Pero es canon. Ponerle los grillos.
Pero está bien, sí. Y ahí empezó un cuento muy bacano del hobby. Y era, en ese momento, pues, la regla que ponía Game Workshop era que todo estuviera pintado. Entonces eso nos lo avisaron como un mes y medio antes del torneo. Y empieza la maratón. Tenemos que pintar todas las miniaturas para ese torneo. Y resulta que aquí sí iba a haber premiación, iba a haber jueces reales de pintura. Entonces se volvió... ¿Y de dónde venían esos jueces? Pues de acá. Sí, era don Jorge, pues el Ok. maquetista. No, yo saco la cara y el señor hacía unas cosas brutales. No, pues. sí, me puedo imaginar, claro. Pues alguien, por eso es que el hobby de modelismo es antiquísimo, pues eso no es nada nuevo y pues saber pintar miniaturas. Pues, Sí, creo que él tiene relacionado. cosas en el Parque Explora, en este que hay allí en el edificio inteligente, como se llama el del frente, que en el segundo piso hay unas maquetas, son hechas Ok. por él. Pues sí, el tipo Ok, era ok. muy bueno, es muy bueno. Entonces se nos volvió una sana competencia de todos pintar, todos terminar el ejército, vamos a hacer Mandar el a hobby quebrar las completo. piernas del otro. Dedos, Ese- algo así. No, solo de los squeak cojos. Ah, ok. Ajá. Estaba en las reglas que solo podías pintar tu ejército vos mismo. No podían ayudarte si querías ganar puntos de pintura. Ujú. Y ya existía esa regla de que no deep painting. Pues no sé qué tanto era la regla. Igual en ese momento, no, lo importante era que quedaran bien, pues que quedaran bacanas, Ajá. que uno estuviera contento con su ejército. Pues, Sí. y es que eran unas cosas que uno invertía tanto en eso. Pues no solo plata, sino tiempo y esfuerzo y eso que uno quería hacer lo mejor posible. Y también, Pues sí, no, porque yo me acuerdo cuando yo compré mis tiránidos, cuando yo empecé, yo dije, no, pues le voy a dedicar el tiempo. Y yo empecé mi primer termagante y el segundo, y ya por allá al noveno, yo, que eso ya que quede como pues cada quede. quien verá, Andrés. O sea, aquí no juzgamos, pero usted verá. Pues lo siento, pero no, no lo Otro que no siento. se sabe, te estás divirtiendo mal. Sí, sí. Exacto. No, adicionalmente pasaba algo y es que vos compras las miniaturas por bonitas, no te importa nada más. Estas miniaturas Ajá. me gustaron y estas me gustaron, entonces mi ejército es lo que me gustó. Claro. Sí. Desde que se pueda jugar, que sea legal jugarlo, eso es lo que va a jugar. Sí. Las reglas, pues no sé, yo Y- creo y- que son medio buenas, no me imagino que si son o no son. Y no existía una noción de meta, Y no hay una noción de ¿cierto? O sea, no sabíamos en el mundo qué se estaba jugando, era lo que juguemos acá. Y como cada quien tenía como esos ejércitos Frankenstein de lo que le gusta. Sí, el meta Pues- de nosotros era el poder adquisitivo que cada uno tuviera para armar su ejército más rápido, menos rápido. Eso Ajá. era todo. Ya. Entonces, claro, me importa es que me queden muy bien pintadas, muy bonitas y que se vean bien en la mesa, poderle tomar las fotos, qué sé yo, para poderlas ir a llegar a Foto Japón a que me las me revelen el Las rollo. revelen, sí. Ese torneo fue muy, muy bacano, nos divertimos mucho. Por fin vimos todo pintado y en ese momento fue muy, muy bacano que las últimas semanas antes del torneo, pues uno era con el teléfono, no celular, sino teléfono de cable aquí en el oído, de ladito pintando y hablando hasta las 2, 3 de la mañana con los compañeros que también pintaban como para entretenernos mientras tanto. Ese era, Ajá. ese era nuestro Teams o nuestro, qué sé yo. El Zoom. Discord. En esa Discord. época, sí. Que hoy en día eso también se hace, ¿cierto? O sea, es justo eso. Más con la pandemia se hacen como esas reuniones. Los costureros. En Medhammer los hemos hecho, que es como alguien dice, voy a pintar esta noche, me voy a conectar a Discord, ¿quién más se conecta? Y se conectan 4, 5, 6 personas y están hablando mientras pintan, hacen hobby, cosas por el estilo. Sí. Pues yo no lo hago pintando, pero sí, muchas veces, pues como, si yo trabajo, yo llevo muchos años trabajando remoto y como que uno sabe que otros amigos trabajan remoto y uno dice, pues parchemos mientras tanto, pues conectémonos por cualquier cosa. Y Yo solo diría que Andrés dice muchos años y que ahorita dijo que finales de los 90, entonces no estamos tan lejos en edad. yo creo que no estamos tan lejos, Alejo. No, pues Santi, no estamos tan lejos. está bien, está bien. Entonces, ¿y ese torneo cuándo fue, Alejo? Ese fue 2 años después del otro, o sea, 2002, 2003, ¿cierto? Ya una comunidad más consolidada y ese terminó de consolidar pues como las cosas, la comunidad en general. Llegó ese otro juego de premiación, el de Morgen. También Games Workshop mandó algunas cositas, entonces rifaban revistas, rifaban miniaturitas aleatorias.
Entonces empezó el cuento de, venga, pues ya que está esto de Morhaime, ¿qué tal si empezamos a jugar otros juegos aparte de Warhammer Fantasy Battles, que es el que todos tenemos? Ya que entramos en gastos, ya. Metido un dedo. Sí. Y algunos dijeron, pues ya que me gané esta miniaturita de este otro ejército que no tengo, ¿qué tal si empiezo ese ejército? ¿Por qué no? Pues ya lo tengo que tener, yo no lo puedo dejar ahí solo. Eso podemos estar seguros que no fue a propósito de Games Workshop. No, No. no tiene nada que ver. Entonces empezó a ampliarse del todo. Pues ya somos más, todos estamos juntos, ya se hacen eventos oficiales, ya estamos jugando algunos juegos diferentes, ya empezó cada quien a investigar otros juegos y ve qué tal si nos metemos por este lado, por este otro. Solo Games Workshop. Eso sí, en ese momento empezamos, pues Fantasy, que ya lo teníamos, Morhaime, Warhammer 40.000 lo empezamos también por esos días y solo se jugaba Games Workshop. Es que vos conozcas o que alguien aquí conozca, había otras empresas haciendo juegos de miniaturas. Sí había otras empresas, pero no las conocíamos acá. Pues Ya. nadie las... Es que tampoco teníamos un distribuidor. Ujú. Y recordar pues que no íbamos a pedir las cosas Claro. por internet, ni sabíamos las reglas por internet. Entonces pues lo Ujú. que traigan los distribuidores, eso es lo que vamos a jugar y punto. Sí. Pues no había como mucho de dónde escoger. Ujú. Pero igual, pues, en cuanto a miniaturas, siempre ha sido lo más grande Fantasy. Pues, Games Workshop, digamos. Sí, Game Workshop tuve una caída fuerte hace unos años, Ujú. pero así todo yo creería que nunca dejó de ser como la más grande. Pensaría yo, pues, pero Sí, porque pensando en esa época, como qué juegos de minis podía haber, seguro había juegos especialistas como históricos. Yo Esos sé que siempre los han juegos habido. de minis, sí, empezaron desde ese tiempo, pero no eran juegos como... No eran juegos como competitivos, sino eran juegos de reenactment, ¿cómo se dice? De recreación histórica. recreación histórica. Entonces lo que se hacía era recrear una batalla histórica tal cual como pasó. Entonces uno ya sabía cómo iba a terminar la batalla, pero pues era como... Sí, sí. De hecho, unos diseñadores de Games Workshop, que eran los gemelos, los hermanos Perry, Ujú. tenían sus Perry Miniatures y hacían las batallas históricas, pues. Y era a la par que diseñaban los juegos de Ok, Games Workshop. ok. Pero vuelve y juega, pues, nada que ver, ni idea. Sí, Nadie acá los conocía, pues al menos en la comunidad que yo logré conocer, nadie los conocía en ese momento. sí. Bueno, y digamos, bueno, hubo este torneo oficial y ahí, ¿qué pasó? Porque eso ya se empieza a acercar cuando yo empecé a jugar minis, como en el 2004, 2005, que fue en Juego Irreal, que ya Valinor no existía. Draco existía, pero Draco era súper enfocado en juegos de cartas, Ajá. ¿cierto? No sé, había otra que era al azar, Al azar. que también la recuerdo es por Magic, no por minis. Lo que pasa es que en ese momento, pues cuando vos llegaste que era Juego Irreal y Mundo Hobby, eran los que vendían minis. Las otras, pues alguno que otro gomoso tenía su mesita allá y pues se jugaban miniaturas, pero nadie vendía nada, pues entonces era más como para el que quiera venir a consumir algo de comer y jugarse sus partidas acá. Lo que pasó en ese momento fue que también nos dieron medios, pues salimos en televisión, salimos en la White Dwarf, algunos de los gomosos de las miniaturas ya estaban estudiando, qué sé yo, y hacían programas o se conseguían una forma de que algún programa de Teleantioquia nos hicieron especial de algo Ajá. y ahí se creció mucho más. Ahí llegó a los colegios el juego y en varios colegios se regó pues mucho más. De hecho, los jugadores actuales... Sí, son varios convitos como de colegios que se metieron en esa época. Yo no recuerdo, por ejemplo, a mí no me tocó nunca Mundo Hobby. Creo que nunca fui. Yo sí, espera, porque yo sí fui a Mundo Hobby, pero yo creo que yo no jugaba en esa época. Acompañé a alguien a comprar o a reclamar algo en Mundo Hobby. A mí es que me quedaba muy lejos. Yo estaba en el colegio y Juego Irreal yo podía ir caminando. No me dejaban, pues yo podía ir caminando. O sea, de poder podías. De poder podía. Más que pero- Mundo Hobby era un garaje, ¿cierto? Sin letrero. Sí, Y nos sentábamos a jugar los sábados a las 2 o 3 de la tarde y terminábamos a las 12 de la noche, 1 de la mañana, porque sentábamos, tomamos el algo, luego comíamos, conversábamos, adivinábamos las reglas y releíamos las reglas para entender. Entonces, digamos que para alguien que iba y miraba era muy abstracto y no era como tan interesante, mientras que ya en Juego Irreal había alguien que cuando vos te arrimabas te contaba, esto es un juego de miniaturas, ya tiene un discurso de
cómo explicarte qué era y cómo funcionaba. Era algo Sí, más porque entretenido. además acabas de mencionar algo que me parece muy importante. Esto no estaba en el imaginario de nadie en esa época. Entonces, aparte de todo, a este señor de la tienda, pues no solo le tocaba comenzar la comunidad, sino también como, venga, yo le enseño a ver esto. O sea, estos no son solo muñequitos para jugar, pues para los niños, sino que también hay un montón de reglas fuertes y pesadas para esto. Pues eso es un gran cambio de mentalidad, pues creo yo. Sí, sí. Y sabes, algo que también fue labor de don Jorge, cuando eso llegó un jugador, empezando, antes de todo esto del torneo y todo, llegó un jugador súper competitivo y tramposo también. Ok, Pues el jugador que no te prestaba su libro para ver las cosas, sino que él te las decía. ya, Aquí dice tanto. sí. Cero sospechoso. Sí. O sea, uno ve eso Sí. y uno dice, me inspiras confianza, hermoso. Sí, una vez nos dijo, para esa miniatura mueve 6. Ay, 6. Y empezamos a mover 6 centímetros, 6 centímetros. Y eran 6 pulgadas, pero él vio que movemos 6 y no. Y él se quedó así, sí. Sí, entonces el tipo ganaba todas las partidas. Todas. Claro. A las buenas o a las malas. Ujú. Como fuera, pero las ganaba. Y la labor de don Jorge fue esa también. La de B. Así no jugamos. Ajá, de eso no se trata. De eso no se trata. Ujú. Te pido el favor, los demás se están aburriendo. Te pido el favor que cambies la actitud, que venimos a divertirnos. Sí, Si quieres ganar, no hay ningún problema. Vemos cómo hacemos para que tu equipo siempre tenga alguna ventaja, sí. pero con las reglas que son y pasando bueno. Ajá. Si no te parece, pues dejémoslo así. Acto seguido, 2 juegos después, ve, hagamos una cosa. Ujú. ¿Qué tal si tus miniaturas las jugas por tu lado? Porque aquí en la tienda nomás así. Ajá. Entonces esa fue otra gran labor. Mostrarnos a Muy los que estamos en la importante. comunidad de venga, Sí. vengamos a divertirnos. Yo pues pongo todo, ustedes ponen lo suyo, pero esto es para pasar un sábado pasando rico. Claro, Nada claro. de competencia, ¿qué es eso? Ujú. Y eso fue anterior a los torneos y anterior a la parte competitiva y hizo que todos pensáramos en eso. Pues, Ujú. venga, vinimos a pasar bueno, vinimos Sí. a pasar bueno. Que es una mentalidad de pronto muy de los de esa época, muy bacana, Muy bacán. ¿cierto? Sí, Porque total. uno también, digamos, a través de los años se ha encontrado, no al nivel de este personaje que estás contando, pero sí gente que realmente, como por naturaleza, son más competitivos y que eso es lo que les divierte del juego. Entonces, no todo el mundo tiene como la diversión de todos como valor principal, sino que algunos lo que ven es más como el valor de competencia y de ser mejor que el otro. Y yo creo que en esa semilla que se sembró ahí sobre la comunidad de cómo estaba enfocada, hizo que el que pensara más en competir y únicamente en competir, pues sintiera el rechazo y no fuera como lo que estaba buscando y buscar algún otro tipo de hobby, de juego que fuera más exclusivo de ganar y punto. Ujú. Sí, yo creo que esa es la época por la que ya yo entro al hobby de minis como tal, ¿cierto? No digas yo entro. Yo odio cuando la gente habla del pasado en presente. Es como en ese momento yo entro a no sé qué. Bueno, ¿Y qué tal si Perdón, habla en estoy- tercera persona de sí mismo, pero en el presente? Ahí fue cuando Ahí Santiago Santiago entra. sí. ahí fue cuando el Santiago, el Santi, entra. Bueno, Estoy molestando, puedes hablar como tú quieras, Santi. que eso, yo cumplí 15 años y me acuerdo que me dieron pues en mi casa como plata. O sea, no mucha plata, pero suficiente plata para gastármela toda en miniaturas. O sea que fue mucha plata. Fue, para mis papás era mucha plata. Nunca sabrán cuánto valió eso. Y cuánto valió de ahí en adelante todo el hobby, pero bueno. Ajá. Y yo me las di de rebelde y no empecé a jugar Warhammer Fantasy, que era lo que se jugaba mucho. Era lo que más se jugaba, sino que empecé a jugar Warhammer 40.000, que una que otra persona tenía, pero no No se mentiras. jugaba pues casi. Yo empecé a jugar Warhammer, ahorita estaba haciendo cabeza Warhammer 40.000, entré como en el 2012. Ah, bueno. Pero bueno. Entonces esto es 2005 más o menos. Y fue en juego irreal, que como había dicho ahorita me quedaba muy cerquita a la casa. Juego irreal era de Juangui, y si no estoy mal, Juangui también era el mismo de tu turno. Sí, era Sí. Juan que tenía unos socios en tu turno y luego ya se fue y abrió Juego Irreal. ¿Te acuerdas? Juangui, digamos que también es como un personaje importante en este pedazo de la historia, así como fue Don Jorge. Él jugaba minis y
una persona que jugaba minis le gustaba, abrió una ludoteca o sabes de pronto cómo fue eso. Creo que él tenía primero Tu Turno y ahí tenían varias cosas, cartas, sé que había juegos de computador allá, sé que se reunían para hacer juegos de rol. Y él era el socio que le gustaban las miniaturas, entonces pues se metió también con miniaturas. Luego ya se fue solo a Juego Irreal. Y sí, el aporte de él fue el hecho de tener 4 mesas permanentes todo el tiempo para que uno pudiera jugar, que exhibían. Y creo que él se dedicó a masificar un poquitico y a crecer la comunidad y a volvernos, vamos a tener eventos mensuales de patrullas, vamos a tener 2 veces al año torneo RTT se llamaban. Porque eso es algo que yo le destaco, cantidades, incluso ahorita que nosotros pues estamos en Medhammer, como creo que todavía luchando un poco con el tema de eventos, ¿cierto? Y organizar los eventos. Juego Irreal era muy juicioso en el tema de eventos. O sea, uno sabía que habían patrullas, uno sabía que había RTTs que eran unos torneos más grandes, uno sabía cómo era la puntuación. O sea, era como muy organizado en ese sentido. Sí, y cada tipo de torneo tenía un título. Entonces, patrullas ya sabes de qué se trata. RTT sabes de qué se trata. Había Mighty Empires, que eran los torneos de ejércitos muy grandes. También sabes de qué se trata. Todo era... O sea, crear como todo el ecosistema, o no el ecosistema, sino todo el vocabulario. El vocabulario, sí. Y yo estoy de acuerdo contigo, Santi. Pues, o sea, uno manejar, crear y llevar a cabo eventos es muy difícil. Es mucho más difícil de lo que uno se imagina. Y hacerlo, sobre todo con un hobby que apenas está empezando, eso es un trabajo muy duro. Sí, había una ventaja que como era... Pues por lo menos como yo lo veía en ese momento, que ese era el lugar donde se jugaban miniaturas. Estoy seguro que había otros lugares en la ciudad y había grupos de personas que jugaban en casas o algo por el estilo, pero para mí ese era el lugar de jugar miniaturas. Y tenía una persona en la cabeza, esa persona era la que decía cómo se jugaban estos eventos. Sí. Y no iba a llegar todo el mundo a opinar. O a decir, ¿y por qué no esto así? ¿Por qué no esto así? ¿Por qué no esto así? Entonces es algo que le daba muy buena ventaja a la hora de organizar esos eventos y también por la edad de los que estábamos empezando a jugar. O sea, lo que necesitaba el hobby era un dictador, estás diciendo. Sí. Fue ese, como siempre dicen, en ese momento lo que necesitábamos en el hobby. No voy a defender a nadie, pero... No, pero tenés toda la razón. Mira que vos llegaste a jugar Warhammer 40.000, nada que ver con lo que jugaba el resto de gente. Sí, buena decisión. Acto seguido, 2, 3, 4, 5 personas empezamos a jugar también. E inmediatamente Juan Gui dijo, hagamos un torneo, hagamos otro evento. Y empezó a jalar también a que la comunidad de 40.000 existiera, pues. Sí, porque en ese momento, pues si no estoy mal... ¿Pero por qué empezaste a jugar Warhammer 40.000 si nadie jugaba? Una es una persona muy rebelde. RBD. Pero era porque alguien más... O sea, tenía que haber mínimo alguien más que jugara. Juan Gui tenía su ejército. Ok, ya. De 40.000, claro. ¿Cierto? Y como que creo que otra persona más tenía, no recuerdo quién. Y alguna vez los vi jugando. Y yo dije, pues todo el mundo juega Fantasy. Y no sé, me pareció interesante 40.000, era un juego diferente, no tanta gente lo jugaba. Y de pronto en mi cabeza dije, pues mejor empezar cuando estamos empezando a aprender a jugar el juego, que llegar a un hobby que está mucho más como establecido y más que todo más pues, maduro. Como chiquito, no sé. Y Santi jugaba a las hermanas de batalla. Que además era el rebelde dentro del rebelde. Sí. Y la religión ha sido pues lo que ha caracterizado a Santiago. Toda la vida. Claro. Exacto. Sí, exacto. Esa creencia en Dios. Todos saben eso. De mí. Pero también eso fue otra decisión extraña pues, que tomé en el momento, que vi el catálogo de minis, las que más me llamaron la atención porque estéticamente a mí me parecen muy bonitas. Tienen como una estética muy gótica. El juego decía, es un juego como darks gótico en el espacio. Pero realmente las más góticas eran ellas, claro. ¿Cierto? Y eran todas mujeres. Y eran como las únicas mujeres del juego, básicamente, que era una facción completa. Y me parecía chistosísimo como tener una facción de mujeres que cascaran a los orcos y que son como grandes y machos y masculinos en cosas y que fuera como, no, en tu cara te casqué, no sé. Estoy divagando. Decisiones fueron tomadas. Además, eran todas de metal. Sí. Uy, qué pereza. Que muchas minis, o sea, en ese momento todavía estaban minis de metal con plástico, pero normalmente las de metal solían ser más personajes especiales o las mejoras a las unidades o cosas por el estilo. Cuando yo empecé a jugar, yo pensé que las minis de metal eran mejor.
Pues no sé por qué, Todavía. pues obviamente el metal brillaba, Pesa era más. pesado. Pero sí, mira que las unidades básicas, lo básico era en plástico porque es lo que más se compraba y se podía masificar. Sí. Y las unidades especiales, los personajes, que eran realmente los de mejores reglas y todo, sí eran metálicas, pues. Y también en ese momento, pues por la tecnología, el metal era mucho más detallado, Ya. ¿cierto? Entonces, bueno, ahí empecé y en esa época era más, o sea, como que si no estoy mal, los jugadores estaban, yo tenía 15, yo era tirando como a los un poquito más jóvenes, pero la mayoría eran como empezando universidad, ¿cierto? Sí. Que era como estilo Lucas, Francone, no sé, como ese grupito que son justo a los que Juangui llegó como a masificar un poco más el hobby. Pero también estaban el otro grupo que era Alejo y la generación de Alejo, que ya en ese momento vos ya tenías poder adquisitivo. Ya eran los grandes. Sí, ya trabajábamos, claro, ya. Inclusive Juangui se inventó el martes del veterano. Cuando eso todas las miniaturas jugaban los fines de semana, ¿cierto? Ajá. Y el martes del veterano era como ustedes trabajan y no pueden venir a cualquier hora, los martes vamos a abrir hasta las 12 de la noche. Vienen después de las 6 de la tarde, juegan relajados, aquí nadie va a cerrar, yo me quedo jugando con ustedes. Y ese fue otro punto muy fuerte que Juangui le dio a la comunidad, y es el hecho de, no, venga, pues esto es un hobby en general. No se necesita una flexibilidad. Sí. No tenés que esperar el fin de semana, acá puedes venir en cualquier momento. Eso también empujó muy, muy fuerte a la comunidad. Sí. Y digamos, porque también tengo la noción, ya aquí los años se me empiezan a nublar. ¿Cuándo fue que? No, eso fue hace tanto tiempo. Pues porque ahí ya estoy metido, yo ya no tengo que decirle a Alejo que él sea el que lo diga. Empezó a haber contacto como con comunidades, otras comunidades del país. Sí. ¿Cierto? Sí. Por esos años. Y se hizo torneos nacionales acá en Medellín. Sí, Juangui hizo un torneo al que invitó a la gente de Bogotá, sorpresivamente de una. Vinieron como 14 de Bogotá, pues un gentío, de una. Voy. Cuando me los pensó, que vienen como 4 de Bogotá, mentiras, son como 8. No, ya van como 12. Al final llegaron, creo que fueron 14, si no estoy mal. Entonces ya se juntaron dos comunidades. También fue un choque un poquito difícil porque, pues claro, ellos tenían su forma de interpretar la regla, nosotros la nuestra, su forma de jugar, nosotros la nuestra. Sí. Ahí recuerdo que hay varios puntos de discusión. Y ahí me interesa preguntar, sobre todo, en maneras de interpretar las reglas. La redacción de las reglas ha cambiado de manera que no haya que interpretarlas, porque si es como cuando yo jugaba Calabozos y Dragones a finales de los 90 o a principios de los 2000, había que hacer mucha interpretación de reglas. Pues uno lo leía y uno interpretaba. Y si ibas a jugar con otra gente, la regla se interpretaba distinta. Ha cambiado. Ya hoy en día uno ve que es demasiado... ¿cómo se dice? La redacción es mucho más seca y menos prone a que eso haya aprendieron exactamente. O sea, yo recuerdo... A ver, durante un tiempo dejamos de jugar Warhammer Fantasy, por ejemplo, y cualquier día nos dio por retomar, después de varios años, y ya habíamos jugado otros juegos de mesa, y yo me acuerdo que jugamos como 5 horas, y en 5 horas hicimos 2 turnos, y yo dije, ya recuerdo por qué dejé de jugar esto, está mal redactado, eso no se entiende, cada quien interpretó lo que quiso, y eso ya, nada que ver con eso, ya son mucho más claras todas. Pero igual, son mucho más claras todas, pero también es como un trabajo constante en la empresa en sacar facts y sacar erratas. Porque igual lo tienen que hacer. Sí, en esa época a uno le llegaba un libro, pues o tenían el libro, el core de reglas, y con eso... Con eso tenés que sobrevivir 4 años, 3 años que dura la edición. Ajá. Entonces, sí, también está eso. ¿Qué más pasó por esa época como interesante? Crecieron, pues, sí, creció la comunidad de 40,000. La de Fantasy siempre por ese momento era la grande, ¿cierto? Sí, claro. No sé, Alejo, ¿vos en qué año viajaste? Que sé que eso sucedió, pero no tengo idea. No te estaqueo lo suficiente. Yo viajé en el 2001 para España, me fui a vivir a España un tiempo. Ya, esto fue en el pasado. No, pero, o sea, de España allá, obviamente, el hobby es otro cuento, a otro nivel. Claro. Yo me dediqué en el tiempo libre a conocer tiendas, a conocer gente, a conocer formas de jugar, y me di cuenta que no, venga, espere, como que Games Workshop no más, como que estos juegos no más, que había muchos más. Entonces eso también fue un punto porque cuando regresé acá, pues intenté dar una idea a todos de que creciéramos un poquitico la mente, que ampliáramos un poquitico todo, que no había una sola forma de jugar las cosas, no había uno o dos juegos nomás, que podíamos
Lo que pasa es que, claro, uno dice en el 2001 y resulta que pues el resultado de eso fue por ahí en el 2010. Claro, sí, sí, sí. No era tan fácil de, bueno, ok, entonces vamos a, ¿verdad? En vez de comprar un ejército cada uno de un juego, compremos 10 de 5 juegos diferentes. Pues no iba a pasar, ¿cierto? Ajá. Pero de pronto para ser más específico, contándonos de lo que viste en España en esa época. Bueno, Ya no me acuerdo. Eso fue. no. España me mostró también que esto es un hobby en general. Ahí fue que yo entendí que realmente vos no estás comprando un juego, sino un hobby. Sí, Que sí. vos vas y llegas a tu casa y no voy a jugar miniaturas, no, momentico que sí, voy a armarlas, voy a pintarlas, voy a hacer la escenografía, voy a comparar con mis amigos, así no vayamos a jugar hoy, listas, qué puede Sí. ser mejor, qué puede ser peor. Ajá. Empezar a averiguar, pues a gastarle más tiempo libre a hacer otras cosas para mejorar tu... Sí, porque incluso también están las novelas, todo el tema de como de la ficción y la historia detrás de los ejércitos, las Exacto. facciones, que eso también es hobby. Y ver, cuando yo estuve en España fui a un Games Day, que es como una convención que hacen anual en cada país en Europa de juegos de Game Workshop. Entonces ahí se hacen torneos de pintura súper pues tesísimos. El Golden Demon. El Golden Demon. Se hacen días de juego, se promueven formas de jugar cada uno de los juegos diferentes, o sea, de hacer expansiones de las reglas, escenarios específicos que aparecen en este o aquel libro donde cuenta una historia completa y ellos lo recreaban. Sí. Pues donde estamos hablando de mesas de 15 metros de largas. Sí, las mesas que uno veía las fotos en la revista o en el reglamento en la parte de hobby que mostraban unas cosas impresionantes, me imagino que eran de esos eventos muchas Exacto. veces. Estaba una tienda de miniaturas de leyenda, miniaturas desde el 70 y pico para acá, desde que empezó la tienda, la Games Workshop. Entonces le ampliaba a uno toda la visión. Claro. Completamente, pues. Le demostraba a uno que esto era un hobby tridimensional, pues, y no bidimensional, como se lo imaginaron en ese momento. También de allá traje la idea de empezar a traer otros jueguitos. Entonces, allá fue que conocí Blood Bowl, del que hablamos en el podcast pasado, intentando que nosotros acá tuviéramos juegos alternativos. Y encontré la idea de que un juego no, o sea, que uno no tiene que jugar siempre el lado del juego pesado. Es decir, hay juegos muy pesados en reglas, mucho más complejos y otros más ligeros. Entonces tener un juego de side game que es como para, venga, acabo de terminar un torneo, llevamos unos días jugando fuerte Warhammer Fantasy, ¿qué tal si nos jugamos un jueguito de Blood Bowl y nos desestresamos unas 2 semanitas o 3 y jugamos esto para cambiar como el ambiente? Sí. Que es algo que en Europa lo hacían todo el tiempo, pues, y le enseñaron a uno que era como lo más sano para el hobby, para que la gente no se cansara, pues, del... Como en juegos de mesa, pero a otra escala, pues uno en juegos de mesa uno juega 2 juegos pesados y pues de 2 horas cada uno y en la mitad uno juega un filler. Lo que llaman un filler, sí. ¿Cierto? Y es como esto, pero tirado, pues para ustedes el juego pesado es Warhammer Fantasy, que el torneo duró 1 mes o 2 meses enteros. Y sí, incluyendo la preparación. El filler para ustedes dura 2 o 3 semanas. Pues digo filler en cuanto a que claro, sí, llevan pero te varios entiendo. meses dándole duro, Sí, duro sí. y la cabeza se cansa de pensarle tanto. Sí, y tal cual. estos otros son, no, hágale, pues pasemos bueno y relajémonos, divirtámonos y reámonos de cuenta de los dados, pues. Sí. Entonces yo regresé, como dice Santi, entonces ahí Alejo, yo regresa de Europa El Alejo Hoyos. y empecé a proponer ese tipo de cosas, pues todo lo que había visto allá y los compañeros empezaron a entender la idea de hacer lo mismo también. Ya pasó todo esto que hemos hablado porque ya regresamos en el tiempo. Pero entonces te copiaron pues la idea de ampliar la mente, de a poquitos. De ver el hobby, de todo eso. De a poquitos, es que sí era, o sea, pues dijo que es muy difícil, pero Sí. el Mira, no daba para tanto. Alejo dice que estuvo en Europa en el 2001 Sí. y 40.000 nos empezó a jugar en forma hasta 2005-2006, por ejemplo, que era otro juego. Todavía era fantasy lo que mandaba la parada, pues. A ver qué más puede pasar por ahí como interesante. Creo que ahí lo que sigue es como pues hubo como un tiempo de estabilidad, ¿cierto? Sí. Que fue claro. como varios años donde personas nuevas de a poquito iban entrando al hobby, jugaban Fantasy 40.000, uno que otro de Fantasy empezaba a jugar 40.000 o alguno de 40.000 también Fantasy. Estaban todos estos eventos como constantes y organizados que se hacían pues especialmente en juego irreal, de vez en cuando un evento grande
que se hacía alquilando pues como una sala de eventos en un hotel. Exacto. Que estuvo, creo que el que hablamos ahorita de Fantasy fue en un hotel que se llama el Poblado Plaza, En el Poblado Plaza. aquí en Medellín. Sí, Hubo que otro. ya es el hostal Celina, creo. No. No estoy seguro. Hubo otro que fue en otro hotel diferente, que no me acuerdo el nombre. Hubo otro en Punto Clave, en el centro comercial de Punto Clave. Otro en el Tesoro del centro comercial, Ajá. otra vez. Entonces fue como... No como han si- hecho mucha cosa. Pues, o sea, es que esa fue una Había- época se movía. como de estabilidad y de ir creciendo y Sí. mostrando y moviéndose. Ajá. Como ya no tanto como... Pues yo creo que no fue así, pero es lo que me imagino con la historia de Alejo. Ya no es tanto como esta es la feria de los extraños en Teleantioquia. Tal cual. Venga, yo quiero que ustedes conozcan a la gente rara que hay en Medellín y nos sacar a nosotros, sí. Iban ellos y después iban unos góticos y después una gente. o sea, ustedes eran, yo me acuerdo que uno en esa época, uno en el colegio lo ponían a leer Juventud en Éxtasis. ¿A vos no te pusieron a leer Juventud Sí, en claro. Éxtasis? Y eso era como, no, los juegos de rol, eso es satánico, y no sé qué, una cosa horrible. A mí no me Ustedes eran pusieron. un grupo de esos malos de Juventud en Éxtasis. Entonces, Santi, ¿no te leíste? No. que yo recuerde, no. Ah, es que vos sos de Me hiciste Envigado. acordar, uno de los programas en los que salimos era en Muy Masculino. Ay, yo recuerdo. La razón por la que en Muy Masculino estábamos no es clara. Ajá. No, bien, nuevas masculinidades, pioneros. No, lo más gracioso es que había un programa que se llamaba Muy Masculino. Falso. El programa era Hobbyistas y Coleccionistas. Entonces sacaron una señora que coleccionaba Barbies Ajá. y un señor que hacía cosas en madera. Sí. Esos eran coleccionista y hobbyista. Y después nos sacaron a nosotros que éramos los hobbyistas de miniaturas y a un señor que coleccionaba carros. Ok. Sigo sin entender pues la referencia, Sí. porque uno era como, ok, claro, de alguna manera o nos comparamos a las Barbies que coleccionan o al señor que colecciona, no sé, Sí. algo así. En algún Ujú. punto nosotros estábamos como incluidos en muy masculino, pues. Ok. Para que lo piensen. Pero Santi, sí, en ese momento se jugaban patrullas de Warhammer Fantasy el primer, no me acuerdo pues, digamos el primer domingo del mes. El último domingo, patrullas de 40,000. 2 veces al año, torneo de Fantasy, 2 veces al año, torneo de 40,000. Y Se intentaba, yo creo que hacer un evento extra grande. un evento extra al grande. año. Sí, y hacíamos celebraciones varias veces de, el juego cumplió 25 años, vamos a hacer un evento de todo el domingo completo, vamos a venir todos a jugar una sola batalla de Apocalipsis. Apocalipsis de 4 mesas al tiempo, pues. Entonces, Ajá. todo el tiempo eran eventos, y todos eran eventos a los que todos queríamos ir, pues. Era un momento de mucha actividad. Ujú. Sí, eso no sé. Porque aquí ya se vuelve también como historia muy personal mía, porque ya ahí yo sí estaba. Que fue que, como tal, Games Workshop empezó a perder acogida en Medellín, Sí. ¿cierto? Y empezaron otros juegos de otras empresas como a entrar con fuerza. Que ahí ya Andy entra en escena. ¿Ustedes recuerdan qué año fue el Nutacon? 2011. Ok, porque en el Nutacon, nosotros Espérate. Sí, 2011. fuimos al Nutacon y ahí conocimos una gente que tenía una tienda que llamaba Disque Draco. En ese momento no sabíamos mucho qué era Draco, la mayoría, porque pues la mayoría jugamos solo miniaturas. Sí. Y resulta que ahí ya jugaban miniaturas, no Games Workshop, sino que tenían otros juegos que estaban jugando y volvió a pasar lo mismo del principio. Choque de comunidades, ¿cómo así que ustedes juegan? ¿Cómo así yo no sabía? ¿Y por qué yo no sabía de este juego? Ajá. Y empezamos a diversificar y a salirnos, como es anti de Games Workshop, mucho. Pero también es porque era como el momento en que Games Workshop de pronto como empresa se estaba alejando de las comunidades. Sí, Cierto. sí. Empezaron con sus políticas de no me interesa tanto la tienda, yo le vendo desde por internet al público directo y las tiendas pues empezaron a sentirse como atacadas y entonces o sea, ¿dónde van a jugar las personas si yo tengo que cerrar mi tienda porque usted le está vendiendo directamente a ellos? Claro. Ujú. Sí, entonces ahí fue bajando, no recuerdo exactamente, porque no coincide tal cual, pero por esa época fue que murió Warhammer Fantasy. No, todavía no. Todavía no, pero empezaron. Todavía no, eso fue porque, una serie de eventos desafortunados. Sí, pues. y no, yo creo que no se puede dar pues como cuál es el evento que hizo esto, pero se fueron dando un montón de cosas. También sale Kickstarter
en el 2009. Y yo creo que ese fue un gran punto de inflexión para todos los hobbies. Cualquiera, videojuegos, juegos de mesa, juegos de minis, juegos de todo tipo. Kickstarter revolucionó la manera porque ya dijo, no sola, o sea, ya casi que el que tenga una buena idea y sea capaz de llevarla hasta más allá de una idea en papel, pues puede encontrar fácilmente Exacto, un no público. estaba el valor económico como un punto. No, es que yo no tengo músculo financiero como para hacer una compañía. No, tranquilo. Sí. El público te ayuda a tener ese Te músculo lo da, financiero, sí, sí. sí. A mí Kickstarter me parece que aunque tengo muchas cosas en contra de eso, pues me parece que Kickstarter tuvo Un impulso. una cosa, sí, llevó todos los hobbies a otro nivel muy diferente. Y en este momento también pasó que Games Workshop empezó a demandar Sí, a todo el mundo. sí me acuerdo de esa época, sí. Sus fuerzas de despliegue hermosas. rápido de demandas, entonces demandaban a la tienda que ponía fotos de las miniaturas que ellos vendían y se las compraban a Games Workshop, pero extrañamente usted no puso las fotos. Demandaban a la gente que sacaba partes para miniaturas que sirvieran para esto, demandaban a la gente que sacaba reglas en PDF alternativas. O sea, cuánta cosa pasó. Claro, la comunidad rechazó total eso. En Medellín no fue la excepción. Empezamos a rechazar, obviamente, eso. Sí, en esa época ya fue que empezar, pues como empezó ese rechazo a Games Workshop, la gente empezó como a buscar otras alternativas, ya no tanto de juegos, sino de otras compañías. Exacto. Y ahí empezó Privateer Press a tomar pues es que Privateer en últimas, con War Machine y Hordes, lo que hizo fue aprovechar ese declive de Games Workshop y traerse a todo el mundo, ¿cierto? Y palabras textuales, no vamos a cometer esos errores que cometió Games Workshop. Y así eso como dijeron ellos. Sí, Pues sí, me imagino. No vamos a cometer el error que otras compañías han cometido y el público será el que dicta hacia dónde van los juegos. Ajá. Y con esa bandera crecieron muchísimo y, Sí. ¿cierto? Y empezaron ellos, Corvus Belli. con Infinity, Sí. Guild Ball, el juego de fútbol. Empezaron a salir cuánto juego y nosotros empezamos todos. Pues es eso, claro, con ese declive que hablaban de Games Workshop, eso dejó un vacío súper bueno para el resto en el mercado. Es que, o sea, empieza Games Workshop a hacer eso y sale Kickstarter y entonces la gente dice, pucha, o sea, hay este vacío y la gente la gente tiene plata para gastarse en eso. Pum, o sea, Incluso, una serie de eventos desafortunados o afortunados, no sé, pero se dieron. incluso, no sé, ahí Alejo de pronto sabe mejor. Internamente en Games Workshop, en el equipo de ellos, también se notaba como que la administración no estaban tan contentos y varios de ese equipo se salen y algunas de esas empresas de mini son de gente que salió del equipo de Games Workshop. Que salió del equipo de Games Workshop. Fuera de eso, pues cuando empezó, como cualquier empresa que apenas empieza, no eran muy claros en los derechos de autor y no tenía mucha... Pues les tocaba compartir derechos de autor. En ese punto ya eran de un tamaño tal que yo no quiero compartir derechos de autor. Entonces el juego que creamos entre vos y yo, ya yo quiero que sea mío porque soy la compañía y vos como individuo decís, no, yo no quiero. Entonces yo me retiro y como yo me retiro, pues entonces, ¿qué vamos a hacer con este juego que es de los dos? Y empiezan toda esa cantidad de peleas fuertes. Sí. A eso, ahí en ese punto ellos, en parte por esto mismo dijeron, los juegos de especialista que compartimos muchos derechos de autor, los vamos a cerrar. Que ahí lo que veíamos en el capítulo anterior, pues de que Guild Ball estuvo cancelado. Blood Bowl. Sí. Blood Bowl estuvo cancelado un montón de tiempo y El internet lo canceló. Etcétera. No Entonces, es ese tipo de Twitter. cancelación. ¿Qué pasa con eso? Aparte de todo lo que hemos hablado, ya no tenemos un juego alternativo, relajado, más suave para jugar, Claro. que pues no tenemos de Games Workshop. Sí. Pero hay otras compañías, en ese momento empezamos a jugar Anima Tactics, Dust Tactics. Sí. mucho más Yo me acuerdo suaves. de Dust Tactics, sí. Entonces, Yo nunca claro, lo jugué, pero sí me acuerdo de las Sí, minis sí. y me acuerdo Para de eso Era- está Alejo acá. Él jugó Sí. todos y eso está por ahí en algún Era lado. Segunda Guerra Mundial, llegaron los aliens, encontramos tecnología alien. La Segunda Guerra Mundial no se acabó realmente Ajá. hasta el 70 y pico. Y en el 70 y pico es Dust Tactics, donde Ok. las tres grandes facciones, Estados Unidos y los aliados, el eje y ahí Rusia, se volvieron tres ejércitos aparte y tenían tecnología súper rara de aliens. Las Nice. premisas de los juegos de minis siempre son súper buenas. No decepcionan. No decepcionan, sí. Sí, eso yo creo que estamos pues en esta discusión de todos estos juegos que van entrando, de Dust Tactics, Anima, War Machine, Horde, todo esto es
alrededor del 2013, 2014, Sí. por esa época. Sí. Y aproveché para revisar bien el dato. 2015 es oficialmente cuando muere Warhammer Fantasy, ¿cierto? Ajá. Pero eso estaba cantado desde antes. O sea, Sí. fue una campaña muy grande que fue el fin de los tiempos. Entonces, claro, todos los que jugaban Warhammer Fantasy no solamente son estas malas políticas de la empresa, sino saben que les van a acabar el juego con el que crecieron. Alejo desde el 96 en esas, y 20 años después casi que le dicen como, sí, no, ya esto no nos Gracias interesa. por venir, gracias por por participar sí. tus Si vamos últimos a seguir 20 por el años. camino, van a necesitar licor porque ya se metieron con los sentimientos otra vez. Pero claro, es muy natural entonces, o sea, no solamente como uno notar las malas políticas de la empresa y empezar a aprovechar como este boom de opciones de juegos por Kickstarter o lo que sea, sino además estar resentido con la misma empresa porque te acabó el juego principal. A mí me parece muy impresionante cómo decisiones de una empresa por allá, pues, o sea, es que mira que repercute directamente en toda parte, pues porque Games Workshop es gigante, pero mira lo que hizo en Medellín y seguramente es la historia similar o igual en muchas otras ciudades y en otros países. Y ahí yo iba a decir que yo creo que también, aparte de que las otras empresas aprendieron administrativamente qué no hacer, también aprendieron, pues, yo me acuerdo que había una barrera de entrada al hobby muy grande y era como tu ejército, o sea, te va a costar muchísima plata y es gigante, ¿cierto? Es un ejército gigante. Entonces, Y muchas, estas otras. salen un montón de opciones que son, no, venga, War Machine y Hordes, eso es un ejército de 3, 4 miniaturas. De 5 miniaturas. Así es como te la meten y ¡shas! El cuchillo. La puñalada. Exacto, Santi. Sí, pero ese punto es súper importante. O sea, no solamente era el factor diferenciador como, uy, usted ve esa empresa de la que está como cansado y que no le gusta lo que está haciendo y vamos a ser diferentes, sino además, no solo vamos a ser diferentes, esto es 1000 veces más barato. Usted Ajá. solo necesita 20 miniaturas. Sí. Y ahora que ya solamente necesitas 20, entonces puedes tener 13. No tenés un solo ejército, sino que tenés 13 ejércitos. Mira que hay la hicieron súper bien. Hay un hecho que fue icónico y fue un tipo que me montaba videos a YouTube. Ujú. No sé si era influencer o qué en ese momento, no sé cómo llamará, Pepito. que hablaba mucho y montaba informes de batalla. Y dijo, me mataron con esto de acabar con el mundo, me mataron mi hobby. Voy a hacer un video donde grabo cómo quemo mi ejército. Sí. El tipo quemó su ejército del Foso Oscuro, no se me olvida. Habló de lo triste que estaba, que eso no se hacía. Pues, Para yo los empecé que en el no ven, 96. Alejo está llorando en este momento. Yo empecé en el 96, sí, tristemente, pero hay gente que empezó en el 80 y pico. Claro. 83 empezó Warhammer Fantasy. Imagínense. Ujú. Acto seguido, Privater le envía una caja Ah, de miniaturas y él hace un video destapando esas miniaturas. Claro. Entonces, jugada Fue una maestra. jugada maestra. Es que, Jaque claro, mate. no, marica, es que soltaron, o sea, se les cayó la pelota a Games Workshop y Privateer ahí mismo la cogió. Que le duró muy poquito, pues sí, pero... No, y por acá también aproveché. Ajá. Empieza en el 2014, séptima edición de Warhammer 40.000. Que por lo menos a mí personalmente me sacó de Warhammer 40.000 todo lo que duró séptima edición. Yo no me acuerdo si fue séptima, pero yo me acuerdo, yo tenía varios amigos con los que jugaba Warhammer 40.000 en mi casa, pues yo nunca iba a torneos ni nada de eso. Pero no sé si era esa, pero me acuerdo que hubo una edición que todos dijeron, no, Es esa. horrible. Es esa Pues, porque muy la anterior, mala. que era sexta, si empezaste en el 2012 más o menos, era en la que estaban antes. y Entonces, es que como todos los juegos ellos siempre han hecho, o sea, hago cambio de edición y pulo las reglas. Sí, Vuelvo y hago pulo las reglas. Y llega un punto donde ya no puedo pulir las reglas, ya tengo que cambiarlas. sí. Y en ese momento cambiaron las reglas y... ahí, Y no. No, y era de esas cosas que uno le notaba como la avaricia, Sí. ¿cierto? Metieron unidades, yo me acuerdo, metieron un tipo nuevo de unidad de la nada del juego que eran voladores. exacto. Y los voladores eran rotísimos, Sí, era, sí. era brutal. Y vos solo le podías disparar si tenías cosas especiales antivoladores. Ajá. Entonces, todo ejército que no tuviera no podía hacer nada Pero contra tranquilo, voladores. que yo te no los tenía. vendo y estos son nuevos. Claro. Ah, obvio, sí, sí. O sea, pay to win. Pero y claro, y el ejército como el de Santi, que no lo ampliaron mucho. Mi ejército no tenía reglas nuevas. Este no. ejército no se vende tanto, pues no le saquemos reglas de voladores y de cosas, porque necesitamos que la Ajá. gente
pues desestimular la compra de este y que compren estos otros nuevos. Sí, Eso sí entonces, fue obvio, pues clarísimo. Yo me Fue acuerdo que injugable. en esa época, por esa época jugando Warhammer fue cuando... War Machine fue que yo te conocí, Alejo. Y yo me acuerdo que cuando íbamos a las ludotecas a jugar Warhammer Hordes, se hablaba mucho de todas estas decisiones que estaba tomando. Porque en ese momento era en ese momento, Sí, ¿cierto? era Que literal estaba ahí. pasando. Ajá. Como vieron lo que hizo Games Workshop. No, Games Workshop ya... Y yo me acuerdo que yo era como, parece como, o sea, una Era empresa... nuestro Elon Musk. Nosotros no jugábamos miniaturas, sino que tenemos un grupo como de terapia, una terapia en grupo, ¿cierto? Sí, pero yo no entendía, era como, o sea, ¿cómo puede una empresa hacer eso? Pues es como, no me cabe todavía en la cabeza cómo una empresa tomó esas decisiones e hizo. Ahora, lo también que hizo. había decisiones equivocadas y otras decisiones que nunca entendimos porque no sabemos que los derechos de autor esto, que los derechos de Sí, autor también. lo Sí, otro. Que era todo el tema La de parte fans. legal. Básicamente Sí. parte que muriera el mundo de Warhammer fue eso, fue que no voy a compartir mis derechos de autor, yo no te los voy a vender, pues Bueno, vamos pero a tener que acabarlo. Entonces, cierto, muchas decisiones no fueron como tan... Sí, pero Sí, la sí. parte de no dejar que las tiendas monten fotos de los productos que te están vendiendo por vos, pues como que... por ejemplo, en 40.000, esa edición, yo creo que coincidió con otra cosa. Es el punto en que se empieza como a globalizar un poco el juego. Y el Era, mundo era en una general. edición, sí, era una edición muy... Era como la más complicada hasta el momento, ¿cierto? La que tenía más reglas Sí, especiales total. para todas las cosas. Como que cambiaron las reglas de los vehículos bastante y eran casi que jugar vehículos dentro del juego. Funcionaban diferente a como funcionaba todo lo otro dentro del juego. Y además están los voladores que funcionaban diferente a como funcionaba todo lo otro. Y con esa globalización como de información se empieza a formar un meta. Sí. Y ya acá empezamos a ver jugadores que buscaban en internet qué era lo mejor y como era tan compleja la edición, pues lo mejor te volvía nada. Y más pues en mi caso personal con un ejército como muy poco actualizado. En ese punto, muchos de los que jugábamos, me gusta esto, me parece muy bonito, ya lo tengo pintado, lo quiero jugar, empezamos a... No, No, pues, no, uno yo no no tengo nada podía que jugar hacer, así. yo me paro a ver cómo este man juega 2 turnos Y Ajá. me destruye. y en 2 turnos, cuestión de hora y media, juegos que duran 5 horas, donde pasamos buenos 5 horas, no, en hora y media pasas bueno vos y yo me siento a ver cómo jugás y bueno, gracias. Ajá. Y ahí casi que ese tipo de cosas, pues para mí personalmente fue la muerte de 40.000. Yo paré de disfrutar 40.000 y coincidió pues como con mi ingreso full al mundo de los juegos de mesa. Porque ahí estaba el grupo de juegos de mesa que jugaban también en Juego Irreal, que era donde yo jugaba miniaturas. Y yo dije como, me voy a ir uniendo a esta gente. No, Santi, No, mentiras. no fue así. No, tú al principio intentaste hacer que los jugadores de juegos de mesa jugáramos minis. Y nos enseñaste a jugar el juego de las arepas. De los barcos arepas. Ese fue un punto donde yo me creía lejos y, Di- y Dystopian conseguí Wars. un juego que nadie más jugaba. Y Santi dijo, yo los voy a poner a todos a jugar Dystopian Wars. Y me acuerdo que uno iba... Dystopian Wars. Alejo, yo lo Santi. tengo cuando quieras. Ahora no hay forma, amor. Es brutal. No, yo tengo suficiente para los dos. Gracias. Eso era lo que siempre decía, siempre. No, tranqui, yo te presto, tran. Sí, no, ya acabo de vomitar, gracias, yo estoy bien. No lo logró. Muy no lo bacano. logró. Realidad alternativa después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, por ejemplo, Rusia, que obviamente yo jugaba con Rusia. Sí. Rusia no se volvió comunista, sino que era como la coalición rusa, que era diferente. Y en Estados Unidos no ganó el norte, la guerra civil, sino el sur. Entonces tenían puros barcos de vapor y puras cosas así. Yo me acuerdo. Era escala barco, no era escala persona. Existe la escala barco. ¿Cuál es la escala barco? Los Escala barcos Virgilio son las barco, la miniaturas. escala barco en general. La escala barco es la escala en la que... ¿Vos te viste la película que Godzilla coge un barco como bate? Godzilla es una de las últimas Godzillas. La primera de la nueva serie de Godzilla. Sí, sí. Él coge un barco y se lo estrella en Esa es la en la escala. jeta. No me acuerdo con qué monstruo Godzilla estaba barco. peleando. Pero bueno, puede ser que haya sido eso. Pero el caso es que ahí yo ya no estaba jugando 40.000, Ajá. ¿cierto? Y varias personas de los que ahora que jugamos 40.000 por esa edición pausaron mucho, mucho el hobby y no volvieron hasta octava edición. Ajá. Ujú. Y bueno, sí, yo ahí pausé casi que las minis eventualmente del todo y fue juegos de mesa exclusivamente pues por varios años. Y yo creo que ya, como regresando a Medellín nomás, eso fue una oportunidad también. Porque hay gente que decía que no, pues a mí no me gusta, no me Sí. suena, es demasiado. Entonces, pero estamos jugando War Machine y Hordas, entonces se creó una comunidad de War Machine y Hordas
y llegaba Infinity y 5 o 6 de War Machine y Hordas jugaban Infinity, más otros 5 o 6 que no jugaban Sí. ninguna otra. Y luego llegó Guild Ball, por ejemplo, entonces 5 o 6 que jugamos War Machine, Hordas o Infinity o los dos, más otros 4 o 5 que no jugaban ningún otro. Entonces empezó a hacer subcomunidades, pero fue creciendo el pool de jugadores de miniaturas en general. Sí, total. A mí me parece que, pues por ejemplo, en esa época también yo veía que War Machine y Hordes apelaba el juego el juego core apelaba a un montón de cosas que Warhammer ni Fantasy ni 40.000 daba. Pues o sea, por ejemplo, jugar con las bestias y jugar con robots y poder mezclar robots con bestias y no sé qué, creo que... Y tenían pues como un abanico de oferta bastante amplio y muy asequible. Y lo que vos decís, permitían esa fantasía que nunca se pudo en Warhammer, que era combinar los dos mundos. Porque 40.000. Ajá. Exacto, Sí, no eran exacto. tan lejanos los mundos, Sí. tecnológico y más de horda, más de tribal. Sí, No eran tan lejanos como en los juegos de Games Workshop, entonces podían jugar juntos y no... sí. Para mí era maravilloso, pues yo, como cuando se jugaba Hordas contra War Machine, era como muy interesante ver cómo dos juegos, pues la asimetría, como lograba de verdad, pues combinar. Siempre me pareció, pues yo dije, esto es un reto gigante para la gente que está diseñando esto, pero demasiado tesos. Pues. Yo ahí, pues, gracias a Dios, no entré en ese vicio. Yo, porque murió, pues, o bueno, se paró de jugar mucho en Medellín. En Medellín, sí. War Machine y Hordes. Yo nunca supe por qué aquí en Medellín se Alejo, dejó de- contanos. Bueno. Yo estoy seguro que Alejo tiene acá... Pero antes, Chismes, antes de pasar a claro. eso, lo que estabas hablando también es importante y es el hecho de que pues se juntaban esos dos mundos, funcionaban perfectamente bien, seguía siendo muy divertido y el juego tenía un punto interesante que era el objetivo del juego es ganar de una manera u otra, a Sí. punta de puntos, a punta de destruir al otro o destruyendo su general únicamente. Ajá. Y eso hacía que el juego fuera divertido porque voy perdiendo, voy llevado al berraco, pero este man deja un huequito por allí, yo alcanzo a ver el general, ve, le gané. Ajá. Entonces nunca estabas, como nos pasó en Warhammer, nunca estabas, no, pues me No, siguen 2 sí. horas de dolor porque no Ajá. tengo cómo ganar y ya Nunca perdí. estabas completamente No, perdido. no. Ujú. Y otra cosa que puso es, los eventos de ellos, todos eran, la competencia era muy sana. Entonces tenían sus ligas y las ligas era, tenés que completar estas cosas raras. Sí. Entonces, si el jugador que más veces saque W1, se gana un punto. Ya veo algunas de las propuestas de liga de nuestros claro. compañeros de dónde vienen. Nosotros hacemos propuestas de ligas que sabemos que funcionan y hacen que la gente se divierta y no tenga que estar pensando en ganar a toda hora. Ajá. Y en esas ligas también daba puntos pintar, daba puntos jugar contra gente que nunca hubieras jugado, daba puntos ensayar personajes que nunca hubieras ensayado. O sea, todo lo que hacía era hacer que el hobby fuera más divertido y no gane por ganar y punto. Pues entonces, Alejo, no sé, pues yo, persona que no hizo parte de War Machine y Hordes, tengo la impresión que se volvió súper competitivo ese juego. Después se volvió súper competitivo. Pasaron varias cosas, entre ellas hicieron un cambio de edición donde cambiaron todo. ¿Ah, sí? También lo mismo, sí, que se Ok. llamaba MK3. ¿Se acuerdan cuando nunca vamos a hacer lo que nosotros hicimos? Tal cual, exacto. Ok. En ese punto yo dije, los que juegan conmigo, yo aquí creo que el juego se va a dañar. Ya puedes premedir todo, entonces ya todo el mundo premedía para que exactamente me dé para que tu super bestia, super tesa, No yo le alcance pueda a- disparar, pero quede a 1 milímetro de la mía y no me pueda pegar a melee, pero no me puede ir a hacer en combate nada. Ajá. Entonces, pues tu super bestia bacano por ti se va a morir y no hay nada que hacer. Y la gente ponía contadores y reglitas y mediciones, trigonometría aplicada Dios mío. al Sí. juego para no perder, de alguna manera no perder. Y sí, se volvió 100% vuelve- competencia. Y en ese punto, El pues, juego se va para otro lado. me suena que se vuelve un rompecabezas. Es un Sí, puzzle. claro. Es Yo puedo como- encontrar la manera. Es un problema que yo estoy intentando resolver, Sí. ¿cierto? Y es cómo lo resuelvo mejor que vos para ganarte. Exacto. ¿Y cómo lo resuelvo? No. ¿Cómo lo vi que lo resolvió esta super estrella bueno, a sí. nivel mundial? ¿Cómo lo resolvió exactamente? Y yo simplemente aplico lo que él Copio y resolvió. pego, sí. Copio y pego. Y pues no tengo ni 5 de iniciativa ni de creatividad, pero tengo memoria. Entonces, pues no me divertí vos tampoco, pero pues yo gané. Pero si no estoy ¿Sabes? mal- Perdóname, ¿sabes? Otra cosa que hizo Privateer Press
Pues creo yo que fue también como la primera vez que yo veía eso, era sacar las miniaturas no tan miniaturas. Estas Empezar cosas sí. gigantescas. Que uno Sí, era que eran como, como unos titanes. esto no pues. era pues miniaturas, pero Sí, pues los o sea, gargantúas y los colosales. Sí, y uno pues para mí eso era súper atractivo. Eran unos bebés. Pues Entonces era empezó otra a pasar man- esto. Es Sí. una miniatura súper costosa y si la pones va a ganar. Ok. Entonces, el Un error que clásico. no íbamos a cometer, lo cometieron. Sí. Se volvió que era muy matemático todo. El error que iban a cometer, lo cometieron. Pero, Ellos tenían... por ejemplo, si no estoy mal, sí cumplieron lo que dijeron, que ellos iban a diseñar para su comunidad y tuvieron en cuenta la comunidad que más se movía, que era la comunidad competitiva del juego. Entonces fue la misma comunidad competitiva del juego la que pidió llevemos el juego más en este sí, lado. es Lo que posible. pasa es que todo el resto como que no. Pero al final también se cansaron de hacerle caso a la comunidad. Ellos tenían un programa que vos no tenés que tener una tienda, vos sos un jugador y ellos te pagan con miniaturas para que promuevas el juego. Sí. Cancelaron ese programa. Cancelaron el... Este es el punto donde el youtuber quemó otra vez su ejército, pues esta vez de Privateer. Ya vamos para allá que también hubo eso. Estuvo... O sea, la gente dejaron de contestarle a la comunidad Sí. sobre las dudas que tenían y dijeron, no, lo vamos a hacer una sola vez al año. Pues, no me acuerdo cada cuánto era, pero lo vamos a hacer una sola vez cada tanto tiempo. No vamos a contestar preguntas a todos. Lo mismo. Ya la comunidad no es tan importante. Y en ese punto pasó algo así. Pasó algo en un mundial de Privateer Press y el equipo de Australia dijo, no volvemos a jugar nada que tenga que ver con ustedes, vendemos nuestros ejércitos ya. Ellos mismos pusieron sus ejércitos estando en pleno torneo en venta. Sí. Sí, en eBay. Dijeron las razones. Y alguien los compró para quemarlos. No Ah. sé si los quemaron, pero pues toda una comunidad importantísima en pleno mundial se retiró del juego en general. Pero, ¿te acuerdas de alguna de las razones? Fue algo que pasó en un mundial. Creo que era el Iron Gauntlet o en uno de esos torneos importantísimos. No recuerdo exactamente qué fue, pues. Sí. Un ruling, algo. No estoy Sí, seguro. seguro, como se fueron por el lado más competitivo y no sé qué. Lo que siempre Sí. va a pasar cuando nos vamos por el lado totalmente competitivo. Pues que cada quien verá, está bien. Sí, claro. ¿Cierto? Y pasó exactamente igual. Y la compañía empezó para atrás. Otro problema que tuvieron fue que sacaron demasiadas referencias diferentes. Entonces, para los retailers era muy difícil tener toda la gama. Se les hacía imposible Tener variedad, sí. Y tener stock de todo. stock de todo. Y fuera de eso, pues salió tal cosa y es súper buena. Y yo empiezo a comprar todo lo que tengo para ofrecérselo a mi público. Y después eso ya no es tan bueno. Entonces me quedo con todo este stock acá. En fin, todos los errores de compañía Claro. grande que cometieron los otros. Y pasó también en ese momento con ellos que Games Workshop se dio cuenta que no, venga, Cambiaron Cambiaron de CEO. CEO. Ujú. cambiaron de políticas, mejoraron los dos juegos, empezaron otra vez para arriba y pues inevitablemente empezó a caer y a crecer otra vez Games Workshop. Sí, eso, el dato. Octava edición de Games Workshop, que es cuando muchos de los que habíamos pausado en séptima volvimos, fue en el... De Warhammer 40.000. Eso. Sí. Sí, fue en el 2017. Ok. Entonces ahí es que vuelve otra vez como a resurgir Games Workshop en el ámbito local por lo menos, pero también yo creo que en el mundo. pues. En el mundo, Sí. sí, nosotros lo vimos desde acá. Warhammer 40.000, ¿cierto? Alejo, de varios juegos que mencionaste, de pronto también como para saber qué les pasó, porque en este momento, por lo menos nuestra noción local de minis es muy guiada por el club, ¿cierto? Sí. Y lo que vemos nosotros en Pero- el club. Bueno, Pero no sé, por ejemplo, qué pasó con Infinity, qué pasó con Dust Tactics, como todos estos que también se jugaron, pero no tengo tan claro pues lo que pasó como War Machine y Hordes. Bueno, con dos Tactics acá, por lo menos, yo creo que a nivel mundial también fue parecido. Tenés 3 facciones, 0 variedad. ajá. Y como en casi todos los juegos, jugar un espejo, un mirror match de tu facción contra la facción igualitica del otro, con el mismo ejército exactamente igual. Entonces en todos los juegos le va a pasar a uno, pero pues si tenés 20 facciones diferentes, es muy difícil que te pase seguido. Pero si tenés 3, Sí. o sea, va a aliados pasar contra a aliados cada va a pasar, o en un torneo va a pasar 3 veces, de 5 veces. Ajá. Entonces eso le pasó, por ejemplo, a ellos. En Infinity, acá a nivel mundial se sigue jugando, pues sí funciona. Acá nos pasó que la comunidad no pasó de un punto. Las reglas eran un poquitico complejas y digamos que la comunidad que jugaba ese y no jugaba ningún otro juego de miniaturas no le interesó Ujú. ampliarse, y a los que jugaban Infinity y otros juegos pues se volvieron a enamorar de
los juegos que ya habían jugado antes, entonces se fue disolviendo. Sí, hubo otro que yo no jugué, creo que fue un Kickstarter, que es Kings of War. Kings Que of War. varios lo jugaron, ese se movió un poquito, Ese es de uno de los que salió de Games Workshop, ¿no? no estoy seguro. Yo tampoco sé si es de ellos, Ya. pero acá yo también lo jugué 5 o 6 veces, pero fue una comunidad que no alcanzó a crecer como lo suficiente. Y estuvo, yo creo que estuvo de malas también, Salió cuando no era, exacto. porque ese fue el momento en que volvió Warhammer 40.000 con venganza, con fuerza, Ajá. destrucción. Eh, entonces, sí, 2017 empieza octava y ahí como que varios de los poquitos que siguieron jugando séptima edición de 40.000 empiezan como a invitarnos a los que antes jugábamos y nos dicen como, hay edición nueva. Ajá. Y está buena. Está, o sea, cambio de administración, edición nueva, simplificar, y fue un casi que borrón y cuenta nueva. Se reconoce el juego, pero le quitaron toda esa complejidad. Qué risa, extra. como cuando un restaurante tiene que poner afuera cambio de administración. Sí. No, ¿sabes qué? Eso fue como... De hecho, se reían de mí los demás que jugaban otras cosas. Como cuando el marido le pega. No, venga, que yo no le vuelvo a pegar. Y uno, ay, es que... Pero es que Game Workshop, pues, no, venga, y verá que no. Sí, yo ya cambié. Yo ya cambié. No vas a tener que comprar muchas cosas. El juego es de menos miniaturas. Ya, bueno, hágale, tenga. Sí, tal cual. Entonces ahí empezamos a jugar, especialmente en el garaje de unos, En el que eran garaje. los Ochoa, pues ellos tenían unas mesas que armaban, 2 mesas las armaban en su garaje. Ajá. Y los jueves se jugaba allá. En la casa del emperador. El emperador era la mamá Era la de mamá. ellos. Y entonces era como que era el garaje todo pintado de blanco y alguien ponía, como que se descuidaba y ponía el pie en la pared. Ay, hijo de madre, el regaño que se... Entonces ella llamaba por allá al hijo. Andrés, venga. No diste haber dicho nombres de reales. Supongamos que se llamaba André. Sí, sí. Nadie sabe cómo Empieza se llama. por A y termina Todos los por nombres que hemos Andrés. dicho son falsos. Sí, Hasta los de nosotros. y el hermano, Chismes. pues, que rima con Juan Darid. Juan Darío, digamos. Entonces ahí jugamos por un tiempo en Draco, que era donde jugaban más que todo War Machine y Hordes, ¿cierto? Sí. Como todo ese tiempo. Por lo menos lo que nosotros vimos del hobby, porque creo que en Juego Irreal también se siguió jugando alguna gente miniaturas, sino que como yo ya no estaba jugando, así me quedé al lado. No Sí, supe. hay una ruptura, pues, de la comunidad y... Ujú. De la escena. Se sí. rompió la escena. Sí, Así fue dicen los un metaleros. cisma. Entonces, también algunos jugaban en Draco, pero bueno, eso ahí había gente que no le gustaba jugar en Draco, bla, bla, bla. Y surgió en algún punto la idea de hagamos un club. Pero fíjate, Santi, que en ese punto logramos hablar con Games Workshop y pedirle que nos diera una distribución. Y entonces Draco dijo, yo no tengo ni idea de miniaturas. Yo hace mucho no toco eso. Si lo hacen ustedes, entonces yo me puse en la cabeza, listo, hágale. Yo me encargo de la comunidad, de hacer los pedidos, se los entrego a usted, Draco. Usted trae las miniaturas y yo las reparto otra vez. Ajá. Entonces ahí empezó otra vez a crecer todo. Sí, porque ya hubo relación directa con la empresa y hubo una percepción de cambio de precios impresionante, ¿cierto? Porque ya era el punto de yo sé que me van a valer las cosas, porque me sostienen el precio de la página web de Games Workshop. Entonces esto vale tantos $, Eso es lo que vale. yo sé que eso me va a valer, lo cual era pues súper bueno, no iba a haber sorpresas, bueno, Y el Games dólar Workshop se mueve. pero- y Games Workshop decidió tener un representante para Latinoamérica. Entonces nosotros hablamos directamente con la representante para Latinoamérica de ellos. Tenían una política de envíos muy buena ya para nosotros. No nos tenemos que esperar. ¿Dónde está esa representante para Latinoamérica? Yo no estoy seguro dónde está. Ella es un robot. Pues, Es Sé un que es apellido chatbot. Caruso. sí. Me acuerdo que es Laura Caruso. Hasta ahí dice. otro La nombre podemos falso. buscar en Facebook y stalkearla si queremos. Está en Latinoamérica. Pero entonces, claro, empezó todo ese cuento. Empezaron a saber, venga, ustedes tienen comunidad ya, ¿qué tal si hacen eventos? ¿Qué si nosotros les patrocinamos, les ayudamos y les empujamos un poquitico? Y ahí sí empezamos nosotros con la idea, bueno, ya necesitamos un espacio para jugar FIFA. También pues se juntó tuvimos un amigo, un compañero de hobby que viajó, no me acuerdo a dónde,
y vio varios clubes de miniaturas. Él jugaba más juegos de mesa y se metió al mundo de A miniaturas. Canadá. Sí, a Canadá. Entonces llegó, o sea, no, Cambiado. sí, cambiado. Epifanía. O sea, dijo como esto lo tenemos que hacer. Ajá. Necesitas un sonidito ahí que haga no algo te así, gasto. pero no. Uy, ese mero miedo de epifanía. Le lavaron Una el cerebro. epifanía muy miedosa. Vamos a montar un club donde vamos a matar a todos. Es la epifanía que tuvo Exacto. aparentemente. Es la familia Manson. Y digamos que ahí sale la semilla de cuando nace el club, nos juntamos varios, empezamos a hacer cuentas. Semilla es la palabra más usada en este podcast. Sí, pensé que era chismes. No. O yo no sé. Pero bueno, sigamos. Uruguay. Y empezamos un ahorro, ¿cierto? Como grupal, como una vaca. Y decimos como vamos a ahorrar unos meses a tener una plata y con eso vamos a ir buscando un lugar para empezar y para tener un lugar físico del club y todo esto. Exacto. Y ya esa es historia para otro capítulo porque esa es la historia de Medhammer. ¿Y qué es Medhammer? Y no nos vamos a meter con eso en este capítulo. No, porque ese será Ok. su propio capítulo especial, sin Alejo, porque eso es reciente y él solo es para los capítulos viejos. Ajá. No vuelvo a venir. Bueno, pero Ni yo ni ningún Alejo. antes de terminar, ya hablamos de la historia. Ahora intentemos ver un poco hacia el futuro. ¿Qué Uy. hace falta o qué se está haciendo mal que se debería mejorar para ampliar el hobby? Pero nosotros personalmente o en general, como... No, yo pienso que en general. Yo veo que últimamente, y claro, debido al internet, debido a que ya, pues no sé por qué uno ve que muchos hobbies nuevos están entrando a la ciudad, ¿cierto? Muchos hobbies, muchos deportes nuevos, o Quidditch. deportes, sí, Quidditch, o de pronto deportes que se hacían como más, por ejemplo, el ciclismo, que siempre ha sido muy fuerte en Medellín Y en Colombia, sí. y en Colombia, pero ahora uno ve que ya hay un montón de tiendas de ciclismo y la gente ya le mete un montón de plata. O sea, ya antes el ciclismo era como más rudimentario, y uno ya ve que la gente, o sea, lo que quiero decir es, yo veo que la gente en Medellín se está abriendo está entendiendo que a los hobbies hay que gastarle plata y es chévere gastarle plata y está bien gastarle plata. Es a una los hobbies. inversión en uno. Sí, exacto. No sé si de pronto podamos aprovechar algo de eso para aumentar pues para mejorar la comunidad. No sé qué piensan ustedes al respecto. Yo creo que desde la comunidad actual de nosotros, todo el tiempo estamos pensando en eso. Ujú. Por eso el club, por eso los Sí. torneos nacionales, por eso buscamos que los torneos vayan siendo de diferentes juegos y no solo del mismo. Ujú. Intentamos que siempre crezca la comunidad para que sea, pues mientras más seamos, es más oportunidad de divertirnos con más personas. Pues eso es como Ujú. que una regla muy básica, ¿no? Sí, Pues, y por ejemplo, otro hobby, me acabo de acordar, mi hermano colecciona figuras de acción de Caballeros del Sol. Caballeros del Zodiaco y de Goku de Dragon Dragon Ball. Ball, etc. Mi hermano gasta, o sea, las últimas miniaturas... Invierte, perdón. Invierte. A la última le invirtió como $200 a una de Virgo. Pues si él tiene todos los caballeros y le invirtió un montón de plata a un display brutal y quiere contratar a alguien que le haga, pues que coja todas las minis y le haga un diorama. ¿Qué tan con cerca todas está las eso de minis. causar su divorcio? No, para nada Ah, cerca. bueno, está bien. La Porque él no se esposa, gasta $200, él invierte $50 en esas piezas. exacto. Por si la esposa está escuchando, son $50. Sí, sí. 3 veces menos de lo que dice en internet. Exacto. Fue mera ganga. No, la verdad, ella se lo patrocina, pues muchas veces, pues ella también le gusta. Y mi hermano una vez me mostró los grupos de Facebook donde aquí en Medellín se comercian y pues se hace intercambio de información sobre ese hobby, pues, y es también gigante. Pues hay un montón de gente comprando y vendiendo estas miniaturas. Pero, o sea, la ñoñada, es que yo entiendo que antes las comunidades de juegos eran súper chiquitas porque ser ñoño era mal, ¿cierto? Sí, total. Y ser ñoño, o sea, uno no quería, uno tenía cierto, como hasta pena de ser ñoño. Pero hoy en día, pues, desde ya no sé cuántos años, ya es cool ser ñoño, ya es cool ir a Comic Con y es cool hacer el... Es que yo no sé si esto es salirse del tema, pero
aparte de lo buenas o malas que sean, me parecen excelentes, pero a Avengers le tenemos que agradecer eso. Sí. Venga, ya es que yo soy Sí, al cool. MCU, sí. Y a Big Bang Theory. Sí, totalmente. O sea, venga un momentico, espere, es que Sí. los nerds nos tomamos el mundo. Ajá. ¿Cierto? No sé qué tan cierto sea, pero yo me lo creo y todos Sí. los nerds no lo creemos. A mí también me gusta ya creerlo, no somos tan sí. raros. Ajá. ¿Cierto? Ir a una Comic Con era de nerds. Sí. Ya hay los nerds, los que le gustan las personas disfrazadas, las personas... No. Te voy a explicar por qué. No. Hay gente que va a la Comic Con porque están las personas disfrazadas. Y les gustan. Ok, no le digas el nombre real, decirles personas disfrazadas porque no tenía que estar haciendo, pero ya eso es válido. Ya te gusta. Cosplay. Sí. Es que pensé en otra cosa y en un furries. chiste interno, sí. Pero me refiero Sí, a que pero no yo te saben que es un entiendo. cosplay, no saben que es una Y no convención, y no pero les no importa importa eso, sí. Si ellos están disfrazados, yo los quiero ir a ver. Sí. Entonces todo eso nos hizo que creciera la comunidad en general. Ahí- Yo creo que estamos en un momento sí, clave para hacer crecer Yo- todas estas comunidades de todas estas ñoñadas. yo pues. ahí creo que se están haciendo cosas, pero también hay otras barreras, Sí. ¿cierto? Entonces, una cosa que se está haciendo y que si nos están escuchando son parte de ella es este podcast, Ajá. ¿cierto? Parte del objetivo de este podcast, Claro. es nosotros, este tiempo que le estamos invirtiendo es de todo bien. Sí. Hay gente que de pronto no sabe de estos juegos que le llaman la atención, no sabe cuál le vaya a gustar, no sabe información, quiere entretenerse, de pronto ni siquiera los quiere comprar, sino que le parece entretenido escuchar de ellos y escuchar hablar. Listo. Esta es una forma. Todo el tema de, pues, cosas parecidas, entretenimiento alrededor de juegos de miniaturas, pues en este caso, youtubers, canales, bueno, cuentas de Instagram que muestran las minis pintadas hermosas, todo eso, es mostrar a más gente el juego. Ajá. Creo que la debilidad más grande es que sigue siendo la principal forma de enterarse voz a voz, Sí. ¿cierto? Yo iba a decir, Entonces, yo noto que en una cosa que vi durante toda la historia fue que antes hacían un montón de eventos que en centros comerciales, que salían en televisión, y eso creo que ya no se hace tanto. eso no se hace ya. Ujú. Y si es una debilidad que por lo menos pues como club tenemos es que estamos cerrados como club, no cerrados a que la gente venga, sino cerrados a que no nos ven desde afuera, Claro. ¿cierto? Entonces, bueno, que de pronto a veces en Draco hay partidas de los juegos, ¿cierto? Y hay gente que va a Draco y son ñoños en ese sentido y ven los juegos y de pronto se antojan y tienen Sí. aspiraciones algún día a jugarlo. Eso es muy interesante. Pero nosotros como club tiene que ser, o sea, sigue siendo voz a voz, sigue siendo, yo tengo a alguien que creo que le gusta, le va a contar, a ver si quiere ir un día a ver. Sí. Eh, Y no sé si a ustedes les cosas pasa, así. pero a mí a cada rato, pues con los juegos de mesa, es como, eso es de esos juegos de rol que usted juega. Sí, eso es de esos juegos de rol. Exacto. Porque todo se quedó Todos en juegos son de rol. Todos juegos de rol. Ay, eso que está en internet, eso es el juego, es el Es del Señor de los Anillos. Eso es de lo del Señor de los Anillos, ok, sí. sí, eso es. Sí. Uy, cuando me dejaba mercar en un garaje que se abría cuando jugábamos y a veces pasaban unas señoras y decían como si supieran completamente a la otra señora con la que estaba, sí, eso es no sé qué. Literal. Era como, ay Dios. Ustedes están haciendo réplicas de iglesias. Sí, señora, por sí, supuesto. señora. No tiene la de... Pesebres. No me acuerdo de cuál pueblo, pero literal preguntan, ¿no tienen la de México? No. La de Támesis. No está. Bueno, siguieron. Ustedes si no están en nada van a perder la competencia mundial competitiva de réplicas de iglesias. Pero ¿sabes qué creo yo también que sucede? Es que antes eran un poco de niños, los más grandes estaban en la universidad y 4 o 5 trabajando. Sí. Entonces había una cabeza que desde el lado comercial buscaba hacer los eventos más visibles Sí. porque comercialmente era mejor. Ahora las cabezas somos un poco de adultos que trabajamos y que Sí. tenemos otro ingreso y tenemos otra forma de, ¿cierto? Entonces nuestro interés es, vamos a hacer un evento, sí, pero venga, encerraditos donde nadie nos esté molestando, que no es lo ideal, pero pues Ajá. nadie de nosotros va a parar su juego para que en todo el centro comercial quieran ver Ajá. qué es lo que estamos haciendo y les va a explicar. Y digamos, pues, esto sí es como una perspectiva como personal y desde afuera. Lo que es Draco, Alejo y David, que son como las cabezas de los que están trayendo las minis, por lo menos de Games Workshop, ellos no están buscando todo el tiempo mostrarla para que más gente les pida, Ujú. ¿cierto? Sí. Es como, si nos piden más bien, si no, pues con los que estamos, esto se mantiene y es más como queremos mantener ese canal con la empresa para mantener la comunidad viva y feliz Exacto. acá. Más que para hacer pues como nuestra vida Imperio económica de cuenta económico, de sí. eso, sí. Sí. Entonces, eso es una cosa pues importante. Y con lo que decía Alejo, que somos un montón de cabezas pues ahí,
no todos quieren lo mismo. O sea, Sí, claro. hay gente que simplemente con jugar con sus amigos están contentos en el hobby. Y si les dicen, no, mira, vamos a hacer estas cosas que te van a incomodar para que crezca el hobby, van a decir, eso no es mi prioridad, no estoy de acuerdo con esa decisión. Ajá. Y se abren, digamos, conversaciones y discusiones muy interesantes, pero complicadas de navegar. Ahora ya entiendo por qué esto es una cosa para otro episodio. Exacto. Sí, sí, pero ese es como el tema actual, ¿cierto? Sí. Hay, por ejemplo, ahorita con el juego de Star Wars está entrando mucha gente que nunca había entrado y súper, o sea, me parece lo mejor que hay. Nos estamos abriendo un poquito, estamos abriendo otra vez la mente, así como alguna vez sucedió que ya no solo es Games Workshop, otra vez volver a decir, venga, muy bacano que Games Workshop vino con fuerza Sí, total. y revivió la comunidad. Pero no solo es Games Workshop, Además podemos jugar muchos otros juegos. Además que me parece que salgan juegos de minis como Star Wars me parece buenísimo. Así el juego sea muy malo, pues aunque ahorita me estabas diciendo, Alejo, que es muy bueno. Muy bueno. Pero digamos que así fuera el juego muy malo, eso porque ya es cool que te guste Star Wars. Antes era de ñoños, ya es cool que te guste Star Wars. Entonces ya eso es un gateway a... Y bueno, ya eventualmente también tendremos capítulo de Star Wars del juego de minis, porque es el podcast de minis en general. Pero ya dijeron que no me van a invitar. Sin Alejo, Entonces por no supuesto. me importa. Es más, le voy a decir cuándo es para que sepa que no está invitado. Quiero que consigan quien hable de las películas principales, las iniciales, cuándo salieron. No tienen que Puedo invitar solo a yo. Alejo. Henao. Yo Hacemos una guerra de Alejos. me vi la trilogía, la episodio 1, 2 y 3 en cine. Estamos hablando de capítulos 4, 5 y 6, los viejos. Sí, sí. Ah, ok, no, eso sí. Yo lo voy esas Yo no también, estaba Andy. vivo pues en ese momento. No, tampoco estaba vivo. Pero No, Alejo, todo el Me mundo quedé te está sin mal. imaginando No me como quería un sentir mal. anciano de 60 años. Que no es tan anciano. No importa. Ese juego tiene una ventaja que es un sistema mucho más... Creo que toma más inspiración de los juegos de mesa modernos, ¿cierto? Y no intenta hacer lo mismo que han hecho los juegos de minis por mucho rato, que innovan, pero pues están un poquito como amarrados a lo que siempre han sido. Entonces es como una ráfaga de aire fresco también al hobby de las minis, y uno dice como, uy, no puedo esperar a ver también otros sistemas que ya están viendo que uno puede innovar, qué cosas van a hacer. Me parece súper bueno, y eso es buenísimo para el hobby en general. Entonces, hasta ahí llegó nuestra discusión. Creo que nos pudimos haber quedado otra hora. No, es que yo necesito Hablando. ya el episodio, o sea, grabemos ya el episodio de Medhammer porque tengo muchas preguntas, tengo muchas opiniones. Me parece muy bien. Andy estuvo muy conversador. Andy está teniendo opiniones. Tenemos que hablar ahorita al respecto, Esperen, Andrés. verán sobre mis Interesado. opiniones. Ya saben que si les gustó este capítulo, nos sigan en redes, nos sigan en cualquier plataforma donde escuchen podcast. En la descripción voy a poner el link para que se inscriban en nuestra lista de correos, donde de vez en cuando les vamos a escribir como más directamente. Gracias por escucharnos, recomiéndonos y dennos like o cosas así. Yo soy Santiago. Yo soy Andrés. yo soy Alejo. Chao. Chao. Chao.